¿Tienes apodos tú, güey? ¿Cómo te dicen? Flema. Fede. Flema, güey. Ah, Flema. No, adolescencia sí graffiti. Y se ponía Flema. Me quedó. Luego conocí una banda en el Rincón Zapatista, allá en el Mezquital. Me conocieron por eso y cuando me fui a la facultad me decían, ¿Pero eras Flema o el Flema? yo creo que ambos. Como todos los apodos, ¿no? Luego fui creciendo y luego ya no, Raúl, ya. Así como, ya eso de la Flema. banda ya no me quería decir así, siempre me valió. No hay pedo. A huevo. Es huevo. un asunto, el tagger pues es como la línea y la expresión con la pura línea lo más rápido que puedas en teoría. Pero es mucho lettering así, ¿no? Y acá con la piedra pues no puedo hacer mucho lettering, son más de moldes, pero lo chido es como llenar un área mucho más grande. A huevo. Y como que... También el reto, ¿no? El reto de estarlo haciendo, porque además es lento, o sea, no es como de que y ya, ¿no? Y ya te fuiste. De 20 segundos ya lo hiciste y ya guardaste el... No, o sea, acá es que vete todo el camino haciéndolo, güey. O sea, y si lo haces rápido, va a sonar, se va a escuchar. Exacto. Y ya te tuercen y se acabó. No, es como lento. Vas así. Sí. Con así los baches y todo el pedo, ¿no? Sí, vas acá. Lento. Y ya, y siempre llegaba y lo terminaba. Yeah. Entonces, ya cuando ya estaba más grande, esa ruta va a dar a la facultad, o sea, a la uni, la del 213. Y siempre me tocaba ver. Ahí sigue. Ajá, ahí sigue. Y luego ya mi hermano estuvo en la prepa 1 también y me decía que siempre me dicen de que si tú eres el de las... Y yo, sí, güey, yo los hice todos. ¿Y cómo reconocen que eres tú? O sea, ¿cómo te preguntan? O cómo más bien... Por Flema, o sea, porque dice Flema y ya. Ubican de que un vato de allá de Los Pinos, que se apunta así. Sí. Y es que también, por ejemplo, esa era otra estrategia, o sea, todos tenían como un tag, o sea, un nombre como muy... No era genérico, pero era cualquier cosa, ¿no? Trek, Dozer, o sea, como algo, un nombre inventado, ¿no? Sí. Justo. Sí, o sea, como que este asunto de los referentes culturales que le implican a un grupo específico, ¿no? Que está bien, pero creo que el desarrollo artístico tiene que explorar un poco las derivaciones de eso. Claro. Ready. Ready. Vamos a ver el claquetazo. Ready, Freddy. Muy bien. Venga. Estamos aquí en vivo, pero no. Este es el podcast de Armario Media House. Estamos hoy con Raúl Márquez. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola. El día es 10 de febrero, quiero decir, o es 9. No, hoy es 9 de febrero, son las 11:36 de la mañana. La estamos pasando aquí a todo dar, cotorreándola. Vamos a ver de qué hablamos, Yo estoy aquí pasándola bien chido, la neta. Raúl es una persona muy interesante y ojalá les guste lo que sea que vaya a surgir de este momento. Relájense, pónganse un cafecito, saquen acá lo suyo y sobres, vamos a ver qué sale. Pero para aquellas personas que quizá no están familiares con quiénes somos o de qué se trata este pedo, vamos a ponernos ahora en contexto. Entonces, este podcast, este espacio está intencionado a poder humanizar a las personas. En teoría, uno es aquello que es dentro y luego el filtro para externalizar usualmente pierde en ese proceso mucho de esto. Entonces, lo que un podcast como este puede permitir es esta como apertura a partir de un largo como tramito de espacio. Entonces va a pasar esto, yo siento que ha pasado cada vez, quizá es malo referenciarlo demasiado, pero con el paso del tiempo, en esta hora o 2 horas que hablemos, se te va a olvidar que estamos aquí. Y la persona que nos está escuchando también quizá empieza como que a desvanecerse esta línea de la suspensión, por así decir. Vamos a ver qué pasa. Entonces, dentro de lo que cabe, estábamos hablando... Este tema a mí me embola, güey. Me embola mucho el graffiti, güey. Okay. Yo soy fan del graffiti de la ciudad de Monterrey. Me encanta cómo es ambos contracultura y cultura. Okay. Y tú tienes toda una
o sea, una carrera artística que al parecer está no solamente ligada, pero que deriva de esta como línea cultural. Y se expande y se hace como estas ramas hacia lugares muy interesantes. Entonces estaría chido como ir explorando las cosas que justo veníamos hablando antes de picarle acá rec. Claro, claro. ¿Cuántos años tienes, por cierto? 33. Acabo de cumplir 33 años. Y me decías que tienes un hijo. Un hijo de 12, va a cumplir 13 este año. Ah, wow. ¿Y él qué opina del graffiti? Le gusta. ¿Sí? Últimamente me he estado preguntando como qué onda con esto, ¿no? Yo trato de ponerle un poco de herramientas a la mano siempre de, mira, llévate esta, no te metes en problemas y hazlo en calcas y luego ya si quieres las pegas donde tú quieras, ¿no? ¿Hay reglas que tú le impartas o hay unas reglas que tú sientas que son pertinentes a lo que es hacer graffiti o...? Hasta ahora creo que no han surgido las situaciones donde yo requiera decirle, oye, hasta aquí, o hasta aquí no, o ten cuidado con esto. No te digo que esté haciéndolo si no está interesado y le pongo ahí las herramientas. Le pregunto a su mamá, oye, trae esta inquietud. Y trato de llevarlo, de orientarlo por esas ondas, ¿no? Le cuento un poco de lo que era hacer graffiti o así. Ya creo que se interesa un poco más. ¿Ha cambiado mucho, tú crees? La forma de hacer graffiti. Sí. Sí, pues las redes sociales han hecho como una... Digo, en mi tiempo sí nos valíamos mucho de Fotolog. O sea, era como que, el Fotolog de tal grafitero. Y ahí subía sus piezas. Pero luego también, cuando fue la persecución muy fuerte de graffiti aquí en Monterrey, sobre todo en San Nicolás, creo que estuvo así más pesado. Había una campaña anti-graffiti muy fuerte y a este chico, creo que es Soner, lo pescaron grafiteando y a partir de su cuenta de Fotolog le sacaron todas las pintas y se las estaban adjudicando así. Ya, de que tenemos pruebas. Básicamente... Sí. Una especie de inteligencia ahí de las redes que tenía la policía. Ya, o sea, termina siendo, pues sí, tu archivo de evidencia en tu contra, casi. Sí. Qué loco. O sea, sí es un delito hacer graffiti. Sí. Sí, es daño a la propiedad privada, en teoría. Y cuando es un edificio en demolición o un espacio abandonado, ese tipo de cosas, ahí como... ¿Hay un gris respecto a eso? No, o sea, en cuanto a cuestión legal así fina, no lo sé. Ya. Pero si te ve la policía te va a levantar, ¿no? Claro. Sí. Eso no sería como una de las reglas. O sea, es mucho sentido común. Nada más asume que lo que estás haciendo no es algo que debas como documentar. Sí lo puedes documentar. O sea, hay formas como de documentarlo. Y por eso me hablo de las redes porque mucha gente lo documenta y todo el tiempo está subiendo. Y a mí se me hace súper chido poder tener ese registro. Y luego hay gente interesada que no hace graffiti, pero que escribe sobre graffiti. Claro. Y eso también se me hace súper interesante. O sea, ahí está el Pauraque, ¿no? Pauraque, está este chico de trazos comunes, que también, él pega también, pero es más un asunto de registrar a los que están en la escena haciéndolo. Y eso se me hace bien importante. O sea, ¿es cultura? Ajá, es cultura. Y antes no pasaba eso, ¿no? O sea, no había tanto... O sea, si no hacías tú tu registro, pues nadie te iba a andar siguiendo para ver qué estabas haciendo. No salías en revistas, ¿no? Claro. Ajá. Es curioso porque es como... No sé, o sea, quizá tú que estás familiarizado con la sociología y la academia, o sea, cómo se va de ser algo que la raza, nada más así, gente joven se organiza a hacer por diversión o algo, una actividad y termina siendo, no sé, o sea, un sujeto, un caso de estudio de una persona, ¿sabes? Registrando cultura. O sea. Claro. Sí, está interesante cómo, sobre todo la transformación de cómo se está recibiendo el graffiti y el quehacer del graffiti, ¿no? Eso es interesante. Me tocó una revista que salió en ese momento, pero ya del 2000, no sé si 13, 14, 15, ¿no? No recuerdo, que la hacía el Cero. Cero es un grafitero muy famoso de acá de Monterrey. Y sacó su propia revista. Entonces estaba chido porque él había procurado que hubiera demasiadas piezas en la revista. O sea, una apuesta editorial que iba más por el asunto de la divulgación de los waiters, de los que estaban haciendo graffiti. De su grupo, ¿se cuenta? De su grupo, pero de todo. O sea, sacó... ¿Quiénes son los buitres o cómo? Sí, los escritores, los grafiteros. Ya. Sí. Eso es un término para... Sí. Entonces,
Pues todos querían la revista, o porque salías ahí, o tus amigos porque ahí sale un amigo mío. Ya. Entonces eso fue una muy buena apuesta en cuanto a difusión. Ok. De no apostarle tanto a las grandes, a los formatos grandes de imagen, sino a los formatos pequeños para que hubiera más cabida de más personas. Y creo que ese es un buen documento que tiene por lo menos toda la escena que estaba en ese momento. Que era, pues no sé, el mismo Zero, los inicios del Booster, el Necker, el 12. ¿Quién es el que pinta los changos, perdón? Pronto. Ese es Pronto. Sí. Y él... falleció el año pasado. Ah, ¿sí? Sí, falleció el año pasado. ¿De qué murió? No sé. Nadie sabe. No sabe. Sí, está curioso porque también todos sus amigos empezaron a hacerlo, a pintar changos, a rendirle homenaje a través del graffiti, y eso también se me hizo una práctica interesante. O sea, como que todos agarraron un poco esa consigna y es como el asunto del reconocimiento que no pasa por las instituciones, o sea, es un reconocimiento artístico también, o de cierta producción cultural que se considera y se promueve desde el underground. Eso es lo que eso es una muy buena apuesta, ¿no? ¿Cuáles son como las características definitivas de un grafitero? O sea, ¿cómo es que alguien, no que cómo es que alguien, sino cómo decirle esta pregunta? Supongo que mi curiosidad es hacia qué inspiraría a alguien a clavarse en hacer graffiti, o por qué alguien quisiera como hacer graffiti. Mira, en lo personal yo no me considero tan experto en el tema porque, como te comentaba hace rato, mi exploración fue más hacia hacer tags. O sea, no es una dinámica tan arriesgada como salir a hacer bombas o salir a hacer piezas a la calle. Es como otro tipo de experiencia un poco menos riesgosa, aunque sí lo termina siendo, ¿no? O sea, es un poco salir y... Pero es divertido, entonces. Divertido, o sea, la adrenalina, pero el asunto también de ser reconocido, o sea, en el graffiti está mucho eso, de estar sacado en mi tiempo, de que, ese vato está bien sacado, ¿no? Ya, o sea, te tienes que subir al lugar ¿cómo llego ahí? Ajá, los spots, el que es una persona que hace graffiti en spots muy riesgosos. Y a veces su obra, o sea, sus piezas no son tan interesantes, pero también es un asunto de generar una identidad en tus piezas para que cada vez que lo vean te ubiquen mucho más fácil, ¿no? Entonces, claro que Pronto está súper sacado, ¿no? Sí, No solo en Monterrey, sino en muchas partes del país alguien estaba muy sacado, y el Pura, por ejemplo, de los más actuales, Nisa, o sea, de los que he visto, alcanzado a ver últimamente, pues está esta banda, ¿no? El mismo Blast, que sigue haciendo obra en la calle, eso me hace bien chido, que como ha ido evolucionando, o sea, la obra, y ahora ya hay otra cosa como un poco más conceptual, o obra más abstracta más bien. Y sigue manteniendo esa vena de la calle, ¿no? Y yo creo que está este asunto, y que me parece importante dividir entre el arte urbano y el arte hecho en la calle. Porque a veces se confunde y pareciera que ya todo es urbano, cuando precisamente lo urbano mantiene esa vena que viene de una estética underground, de la estética de la calle, de la estética que viene de los grupos que se han apropiado de la calle en su dimensión estética, y que han sido como una contraposición siempre a una estética establecida desde los medios, o desde el Estado, o desde las empresas, ¿no? Entonces, eso es una apuesta del arte urbano, ¿no? ¿Y luego cuál es el otro? Y el otro es el arte hecho en calle. O sea, hecho en la calle, o sea, no sé, por ejemplo, un diseñador de pronto saca una pieza en stencil o algo así, pero se ve que su estética viene de otro lado. Claro. Y tal vez o sea, con un mural que el Estado quiera poner en el metro. O las mismas marcas, o sea, justo frente a mi taller pusieron un mural de Converse con Free Fire. Ok. O sea, y es una apropiación de una dinámica que surge del arte urbano, pero ahora es una cuestión publicitaria, o sea, y obviamente hay gente que se ha como apropiado un poco de esta dinámica, que está bien porque la calle es democrática en ese sentido, pero luego está esta denominación de que, es que yo soy artista urbano, ¿no? De que tu estética viene de otro lado, ¿no?
Y tus intenciones vienen de otro lado, porque las intenciones son de promocionarte precisamente para que esas marcas te busquen y que esas marcas te paguen para hacer ese trabajo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú puedes tienes un rostro en línea. O sea, acción poética. Ajá, tienes un rostro, se pueden acercar contigo. No es lo mismo que un grafitero que está como más metido en asuntos más, ¿cómo se dice? Legales. Hay más riesgo y no puede dar la cara tan fácilmente. Claro. De hecho, ahí se trataría un poco, o sea, porque el reconocimiento al parecer es sinónimo en ambos. No sinónimo, sino lo tienen en ambos casos. Sí. Solamente parece que el interés de ser reconocido en el arte callejero, el arte urbano, es hacia hacer comunidades, hacia conectar con otras personas que igual y no sé si la ambición entonces sea como colaboraciones o simplemente como sentirte conectado, parte a algo y no tanto ganar dinero, no tanto como tener oportunidades. Sí, tiene eso. O sea, los que hacen graffiti normalmente aquí en Monterrey se conectan y tú ves de pronto como que un ataque. Ataque se le llama cuando hay varios, se juntan para hacer un graffiti simultáneamente en un mismo spot, ¿no? Ajá. Y dices, armaron un ataque aquí. Y tú los ves y dices, esos mismos se juntaron y pintaron también acá. Y es ilegal. O sea, es un asunto ilegal, no es como una producción que luego se hace en la calle con permiso. Claro. Y invitas a tus compas y hay como más tiempo para trabajar algo más elaborado. Acá es ilegal y vamos a hacerlo entre 2, entre 3 y vamos a hacer varias piezas. Sí siento que se da mucho, incluso cuando viajan. Muchos grafiteros viajan y es para ir a conectarse con otros grafiteros, para ir a hacer ataques también colectivos, ¿no? Entonces eso se me hace muy chido de la colectividad que se da en esa dinámica. Es la estética que te refieres, que sí es como propiamente urbana. Sí, exacto, ¿no? Hay como que todo, supone, es como el asunto del muralismo, ¿no? Ajá. Que ahora es muy fácil decir, yo soy muralista, pero el muralismo viene de una corriente de producción que tenía ciertas condiciones y que hacían murales, pero viene de esta forma de hacer murales hacia lo político, hacia... Claro. Sí, o sea, en el caso de México, al menos. En el caso de México, en esa corriente, ¿no? Pero el hecho que tú hagas murales no implica que seas muralista, ¿no? Es como lo que te decía de los sismos hace rato. Que hayas leído el manifiesto comunista y simpatices con el manifiesto no te convierte en marxista, ¿no? Justo. O sea, es el mismo asunto. No porque hayas hecho arte en la calle te conviertes en artista urbano. Y eso, o sea, me ha pasado que me han invitado a eventos como de arte urbano. Y yo, ¿pero cuándo has visto que yo hago arte en la calle? O sea, yo no soy artista urbano. Lo he explorado, pero yo no me considero artista urbano. ¿Qué te consideras? Artista. Simplemente. Sí. O sea, estoy más basado en lo gráfico. Claro. Sí, artista gráfico. Sí, pues tú imprimes. Entonces... Sí. No sé, pienso en esto que mencionas y mi mente quiere ir a cuestionar si la intención de aquellos que grafitean es como embellecer el espacio. O ni tanto, nomás como... O sea, ¿qué tanto es como, déjame pongo mi ego aquí de que mis huevos y la chingada, ¿sabes? O más bien, estaría bien padre o chido acá, que poner esta madre acá buena y grande y que combine con el landscape, con el pinche, o sea, el entorno. Sí, yo creo que hay algunos que sí lo pueden llegar a hacer así, pero no creo que sea la mayoría. O sea, el graffiti viene de una cultura del hip hop donde hay como un asunto muy fálico y muy evidente. Por lo menos en esas formas. Y tal vez sí, o sea, es un asunto de ego, de poner mi nombre, de yo llegué primero a esa punta, a ese panorámico, yo pude hacer esto, y también me gusta, o sea, no, eso no lo demerita, pero hay que enmarcarlo de dónde surge y por qué surge como dinámica. Entonces no es tanto un embellecimiento como es de poder encontrar tu auténtica voz y de poder proyectar eso gráficamente, porque pues si yo pusiera mi nombre nada más así, tengo que poder hacer ese nombre o ese tag de tal modo que nadie más pueda hacerlo. O algo así como que yo sienta esta identificación. Sí, que los demás digan, como nunca se me había ocurrido, ¿no? Ándale. Lo que dice en una canción de SFDK, pero al respecto del rap, dice eso, o sea, es de un documental de hip hop. Y sí, es eso de que, güey, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer la E de esta manera. A ese vato la hizo con madre, o sea, y es de él muy característica. O sea, por ejemplo, el 12, me acuerdo mucho que me gustaba mucho que hacía la E final
le hacía así como una espiral hacia afuera. Y eso era muy característico de él, ¿no? En algunos tags, ¿no? Sí. Y así eso, decía. ajá, sí, el 12, sí, claro. Y obviamente te das cuenta cuando hay alguien que trata de imitar o que trata de robarse el apodo, y dices, eso no parece del 12. Lo mismo pasa con el arte, o sea, es que o sea, eso no es un Toledo, ¿no? Eso, si alguien lo firmó o alguien lo quiso hacer como un Toledo, pero no, porque hay ciertas cosas así muy finas de la imagen, claro, en cuanto a composición, en cuanto a tonos, en cuanto a trazos, que te hacen entender que está ahí el estilo muy plasmado del individuo, ¿no? me hace pensar que la cultura realmente es nada más un club al que los iniciados pueden participar, haz de cuenta, o sea, pero es una iniciación que sucede por osmosis, es decir, con estar en periferia, no en periferia tampoco, pero integrados, o sea, es decir, esas sensibilidades en un Toledo, alguien que haya visto muchos Toledos los va a reconocer rápidamente porque ya vio su serie de Toledos, pero a alguien que no sepa le presentan un cuadro y dice, este es Toledo, pues no supongo que es Toledo porque me dicen que es. No sé si me explico cómo. Sí, hay dos cosas. Una cuestión es como la cuestión de la sensibilidad desarrollada de quién puede identificar, quién le da un seguimiento a un artista. Y otra cosa es esto que dices de la cultura, como sí, es decir que lo planteas, la idea que como planteas al osmosis. principio. Sí, o sea, de entrada, ¿qué estamos entendiendo por cultura, no? Es algo interesante, creo siento. que Está hay difícil un asunto ahí de ver. pensar la cultura desde un elitismo. Sí, cuando hay Mínimo en el arte eso es muy común escuchar, ¿no? Ajá, es muy común que digan, es una persona de cultura, ¿no? No, tiene mucha cultura. Y que no, o sea, todos tenemos cultura, o sea, operamos socialmente gracias a ella, ¿no? Exacto. No, todos accedemos a la cultura y todos tenemos acceso, pero de distintos ángulos. Hay ángulos de la cultura que tienden a ser más elitistas, o sea, que anteponen o jerarquizan ciertas bueno, es interesante porque en el graffiti yo siento que eso va a suceder. En el sentido de que, o sea, digamos que algún morro o alguna persona quizá ya adulta, no importa, empieza a hacer graffiti con intención de participar en la escena. Ya pasa. Exacto. Y ya entonces, hay un entrar. O sea, yo me imagino que depende de la cultura a la que quieras acceder, pueden ellos decir que no, tú no eres de los nuestros, la chinga. Sí, siempre pasa. Siempre es una parte de la cohesión identitaria, de poder identificar no solo los que pertenecen, sino también los que no pertenecen. Pero eso ya es de los grupos, o sea, de los grupos que se forman a partir de este código cultural identitario, ¿no? Ajá. Entonces esa jerarquía no es necesariamente exclusiva a los elitistas, digamos, o a aquellas personas. Es que hay jerarquizaciones que van que tienen que ver con el estilo y hay jerarquizaciones que tienen que ver con la capacidad económica, ¿no? Claro. Que a veces van de la mano. Van de la mano, sí. pero acá en el graffiti se juegan otras cosas, ¿no? Claro, justamente. Sí, hay otras cosas que están jugando y no tiene que ver con cuánto dinero tienes o dónde estudiaste. O sea, por eso se sigue manteniendo en lo underground, ¿no? De que la gente que hace graffiti no tuvo que haber pasado por la escuela, no tienes necesariamente que tener ese desarrollo académico. O un discurso. O un discurso, ni siquiera, ¿no? Y es que en el hip hop así es, o sea, en el hip hop tú encuentras de pronto a alguien que está haciendo rap y es un monstruo, ¿no? Es un monstruo para las rimas y no tuvo que haber estudiado nadie de los que hace rap, o sea, tuvo que haber estudiado y creo que eso para ellos es un asunto que los mantiene como, les da mucho orgullo de decir, no, yo no pasé por nada de eso, ¿no? Esto viene de mí. Esto viene de mí, esto yo lo hice y sí, se estila, no todos lo ven desde ahí, pero sí, ¿no? O sea, sí pasa. Sí. Incluso, bueno, a mi mente se viene Biggie Smalls, Notorious B.I.G., ¿no? Ajá. Y él era bien joven, güey. Se murió creo que a los 23, una cosa así, y ya tenía 3 discos para cuando murió. Sí. Y pues desde adolescente estaba en las calles tirando freestyles y la chingada. Pero si te clavas en la musicalización de sus canciones, hay mucha influencia como del jazz o de la escena como propia a su gente, a su cultura, que integra en esta como nueva ola. Entonces siento que ahí sí es, o sea, los sensibles a lo que los precede tienen una ventaja inicial. O sea, si sabes de dónde vienes y de dónde viene a lo que quieres entrar, o más bien logras mezclar cosas, eso es un excelente como boleto para la originalidad, haz de cuenta, ¿no?
creo que ahí la cuestión del saber no necesariamente, no es tan necesaria. O sea, a veces hay personas que simplemente por sus condiciones lo ejecutan. Claro. Y lo hacen, ¿no? Sí, pensaría que si alguien de ellos tiene un familiar que tiene discos, y no necesariamente que sepan, solamente, pues cuando era niño pues escuchaba esa música y con mi papá o mi tío o lo que sea. Sí. Sí, como que de algún modo encuentran, y es que hay dos cosas. Un asunto es la cuestión creativa, que se puede dar en una plena libertad, sin tener que someterse luego a esos criterios que vienen de la tradición. Y está la otra producción que viene muy ligada a la tradición y que muchas de las veces puede llegar a ser limitante. O sea, y yo que precisamente mi cuestión técnica tiene que ver con lo tradicional, pero a la vez tengo como ideas que cuestionan esas estructuras políticas que surgen de la tradición. O sea, ahí es donde se da lo interesante y la creación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tengo un compañero de ahí del taller que hace obra con una estética muy chola, ¿no? Pero a la vez hay una mezcla del gótico que está súper interesante y además hábil, o sea, técnicamente es muy, muy, muy habilidoso. Y digo, ok, está bien chido, pero no es algo que alguien de la escena del hip hop o los cholos como de antaño que manejan esa estética permitiría o les costaría mucho permitirlo. Y ya indagando un poco en su historia de vida, me dice, es que yo no vengo del cholo de las pandillas, vengo del cholo de la estética del internet y de la estética que mi papá me impuso y que yo veía con mi papá, pero yo nunca hice clica, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, está chido, ¿por qué? Porque él se puede permitir utilizar esos mismos referentes simbólicos, pero darles contextualizarlos desde otra perspectiva, ¿no? Y eso hace que surja esto nuevo y estas estéticas como que tal vez ya han sido exploradas, pero son exploradas siempre desde ángulos distintos, ¿no? Ajá. Es como la manera que... Sí, justo, me gusta ese ejemplo porque es gracias a que él no participó de una manera activa en lo cholo que lo puede cuestionar. Sí. Veía una especie de entrevista, nos hicieron una entrevista a un científico que están con lo de la carrera sobre los ordenadores cuánticos. Ok. Y decía, es que creo que para él, que era catalán, decía, aquí tenemos más posibilidades de llegar, más que en Japón, porque en Japón la tradición los frena. O sea, no pueden ejercer ningún movimiento novedoso, porque tiene que estar como... Es que pedir permiso mil veces. O sea, sí, exactamente. Sí, o sea, sí. hay mucho respeto. Sí, entonces, eso frena un poco... Digo, no sé si sea cierto, pero para la percepción que él tenía era esa, ¿no? Hay verdad y no verdad en eso porque los mismos japoneses lo reconocen, entonces hay ciertos puestos que permiten que ellos hagan cosas sin cuestionamiento tanto, pero, o sea, sí es cierto que ahí tienen mucho más ese tipo de como fijaciones con... una no jerarquía, pero sí... Es el respeto. Supongo y que la sí es respeto, sí. Es un conjunto de cosas, ¿no? Y es cierto, o sea, en España les vale madre. En España es lo que sale y si sobre. Bueno, no sé, no he vivido ya ni sé nada de qué pedo, pero reconozco que tienen pueden ser ahí... más laxos en ese sentido y les permite una innovación como más creativa. Justo. A mí me gusta mucho el tema de los materiales. Hay estos materiales como que están novedosos que se llaman MOFs. M-O-F. Metal Organic Frameworks. Y son como materiales súper porosos y muy ligeros. Entonces la idea es que tú combinas, creo que eran... O sea, son ensamblajes de ácidos orgánicos y de iones metálicos. Y la idea es que usas distintos procesos químicos para conseguir que se sinteticen y por la estructura molecular de los distintos elementos que elijas para combinar se hacen distintos espacios, como en los poros, o sea, tienen un diseño geométrico específico a cómo se combinan. Y entonces por el tamaño de estos orificios en los poros del polvo que se hace, pueden ellos luego tomar en cuenta el radio atómico de distintos gases. Entonces saben qué gas puede
pasar. Y que no, y que gas no. Exactamente, entonces pueden hacer filtros de gas, pero a mí lo que me mamó de ese material era que pueden hacer que el gas se quede también entre los poros y puedes entonces en un tanque tener más gas si le pones ese material a que si no. Porque el gas naturalmente sus moléculas quieren estar separadas unas de otras. Pero en este material se pueden ir acomodando entre los poros. Para facilitar la compresión justo. del material, claro. Entonces a mí, y justo donde estaba como tripeando estas ideas o nada más leyendo más o aprendiendo más era en YouTube, pero era una universidad española. Sí. Y entonces tenían pues muchos así de que no, pues cáiganle. Así el año pasado estos güeyes de que mira, esta es la universidad, hace falta raza, güey, bienvenidos, aquí estamos trabajando. A mí me generó impacto eso de que ellos se adjudicaran como que los que estaban un poco más cerca en la carrera por los ordenadores cuánticos. No sé si sea cierto, pero que ellos lo asumieran, o sea, se me hacía como interesante, de que órale, o sea, que tengas esa capacidad o los recursos para poder decir, estamos en un buen nivel, ¿no? Entonces, por lo menos. Y que vengan a comprobarlo, vengan a decirnos que no. Sí, está chido eso. ¿En qué estamos puestos nosotros aquí en Monterrey, tú crees? El mínimo en la escena como de arte, que es lo que nos corresponde, yo siento, porque es en donde nos movemos tú y yo. Bueno, yo más o menos, yo hago mucho pendejada y media con el origami, la chingada, pero siento que tú, al tener como un taller gráfico en el que trabajas, operas, además de tu historia en graffiti o en como... Es que no nada más has hecho graffiti, o sea. Sí, de hecho, yo ni siquiera lo menciono. Es la primera vez yo creo que menciono la parte del graffiti. Cotorreo. Y lo menciono porque, te decía hace rato, si no hubiera sido por esa parte, esa pequeña parte de mi quehacer, no me hubiera conectado con otras cosas que me llevaron actualmente a estar donde estoy. Digo que siempre pasa, pero no siempre puedes identificar precisamente esas líneas de que, pues, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera sido por el graffiti, que es algo ilegal y que algo que no hubiera llegado a otras cosas que me hicieron tener conciencia, un poco más de conciencia sobre dónde estaba parado, ¿no? Claro. Y hacer cosas que avanzaran tu ambición. Ajá, o sea, más bien que me dieran ambiciones de entrada, porque a esa edad, ¿qué ambiciones tienes, no? ¿Cuáles eran tus ambiciones? A esa edad, no sé, yo quería estudiar arquitectura, o sea, pero estudiar arquitectura por un asunto bien banal sobre tener dinero, sobre tener prestigio, o lo que yo me imaginaba de que, no, sí. Pero, o sea, finalmente no, o sea, finalmente precisamente lo que fui descubriendo en términos políticos, en términos de ideas, en términos culturales, me fue llevando a ir tomando otras decisiones. O más bien también otras, porque yo presenté para arquitectura un par de veces y no pasé. Y estudiar sociología fue algo bien azaroso, o sea, no, ni siquiera yo sabía qué onda con la sociología. ¿De qué trataba? No, yo realmente llegué a la facultad y dije, quiero estudiar en esta facultad porque se ve que hay gente que más o menos va más por la línea por la que ahorita estoy explorando. Y vi así en la lista y dije, sociología suena como cool. Profundo, sí. Profundo, suena como que algo chido y ya. Y obviamente mi idea era como meterme ahí y luego ya después, ya estando adentro, ver qué onda, ¿no? Pero ahí me quedé, o sea, finalmente me sentí muy cómodo estando ahí. ¿Y no terminaste la carrera? No me titulé. Ok. Me falta, bueno, o sea, todas las materias que tienen que ver con la sociología sí las pasé. Wow. Solo prácticas profesionales y el servicio social, o sea, esas cosas que son como más de... Burocráticas. Sí. Esas materias son... Pero, sí. o sea, técnicamente entonces tú eres sociólogo. Técnicamente. Sí. Porque tomaste el material académico que te titularía si no fuera por... Y además que ejercí como sociólogo. Okay. Ejercí desde que estaba en quinto semestre. Como trabajador de campo, como en proyectos. ¿Y qué de tal? Hecho, terminé trabajando para la Facultad de Arquitectura una temporada. Ok. Sí, haciendo investigación urbana. O sea, Ándale. en el área de desarrollo urbano. ¿Y qué pedo con todo eso? Pues ahí están los compas. Nice. Sí, me quedaron muy buenos amigos y que... Pues siempre, yo creo que en mi vida siempre me han visto esa vena artística. Siempre han sido capaces de observarla y yo creo que nunca la había visto hasta hace unos años. Siempre decía, bueno, igual pudiera hacer esto, tengo habilidades para esto, igual eventualmente lo exploro. Pero nunca me había planteado vivir de eso. O sea, de hecho, a mí no me pasaba por la cabeza tanto.
¿Qué de todo? O sea, tener como... sí, desarrollarme o dedicarme a las artes, ¿no? Ah, ¿qué quieres decir a la sociología? A la sociología menos, o sea, en otro momento ni siquiera tenía idea que existía la carrera. Después que ya lo voy desarrollando, me interesa y lo ejerzo, pero me doy cuenta cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Muy limitante, ¿no? Y muy limitante, ¿no? Y a veces se considera como que la sociología es muy radical y que es muy crítica. Pero está no, amarradísima, güey. sí, es una... sí, o sea, finalmente pues está haciendo el trabajo y precisamente terminar haciendo el trabajo a gobierno y observando cómo pues simplemente eres un justificante, un agente que justifica ciertos procederes, pero no son los procederes que derivan de esa investigación, son los procederes que ellos ya tienen, nada más ocupan quien se los justifique. Claro. Y ya, ¿no? Dices, ay, güey, qué hueva estar ahí. Sí. Entonces sí. ya... Nada más quieren tu firma. Ajá, ellos te dicen, ya sé qué voy a hacer, güey. Ya sé qué voy a hacer, nomás tú dime que sí está bien. Sí. Y ahí haces una simulación, o sea... Y justificas, no, si a la gente le va a encantar este edificio aquí, la chingada. Sí, ajá, o sea, y le pasa a todos los que se dedican a ese pedo. O sea, es como... No dudo que haya muchos proyectos que sí tengan como incidencia real. Claro. Y que haya políticas públicas que deriven de esas investigaciones que están hechas con toda la mano en términos teóricos, en términos académicos, incluso en términos políticos. Pero aún así, esos mismos proyectos siguen estando amarrados a otras dinámicas que no necesariamente coinciden con los ideales de la gente que hace sociología, ni siquiera de los ideales de la propia sociología, porque es una herramienta más, ¿no? Claro. Ajá. ¿Cuál sería un ideal sociológico? O sea, un ideal sociológico. O sea, bueno, el ideal de la sociología, o sea... No. No hay. O sea, para mí la sociología es un medio. Es un medio. Que esté de pronto... Sujeta, sí, a ciertas tendencias políticas, ideológicas o teóricas. Es esa parte. Y incluso la teoría surge de esas tendencias políticas. Sí, de hecho, claro, lo que estaba pensando. Sí, surge de ahí, pero como quiera, ya como herramienta para la aplicación en ciertas dinámicas, me parece que está condicionado a otras cosas que no necesariamente coinciden con esos ideales, ¿no? Que justo estaba pensando ahorita en todo el desarrollo que están haciendo urbano, precisamente aquí en el centro de Monterrey. Estaba pasando para acá y en la calle... ¿Cuál es esta calle, güey? Que está... Creo que es Matamoros. Ahí pasando donde está lo de las ratas. Sí. El edificio se ve ratas. Sí, ese es el Matamoros, ¿no? Sí. Bueno, ya ves que están haciendo un pinche pozote así, cabrón. Pasé hoy por ahí, suspendido. Sí, Vato, la noticia de hoy. Se la mamaron entonces. O sea, eso quiere decir que hicieron ese hoyo sin los propios permisos. O sea, ¿o qué chingados quiere decir, sabes? O sea, ajá, sí. Se mamaron, güey. Todo el desarrollo urbano que está sucediendo en el centro, la mayoría, hasta donde yo sé, no tienen en regla los permisos que se necesitan. Qué cabrón, güey. O sea, qué manera en serio de lavar lana, güey. Que tengo este pinchino que me está quemando el bolsillo. Vamos a hacer un hoyo. Sí, vamos a tumbar ese edificio, hacer un hoyo. Y está por un lado el asunto, está por un lado el asunto de los inversionistas, está por un lado el asunto de los barrios que están sufriendo los cambios ya desde ahorita, que van a implicar esos desarrollos urbanos. Pero luego está la gente que invierte, que son compas, claro, que ven ahí una oportunidad, invierten y luego tienen ya como 2 años sin que les entreguen. Porque... Pues, ahí va, porque ahí va. Porque está suspendido ahora. Sí. La gente que ya invirtió en departamentos. Claro. Zonas, como que... Entonces vamos a necesitar agarrar el dinero que invertimos para pagarle a los abogados ahora y tal vez liquidar a los trabajadores, tal vez. Ahí vamos a ver. Yo no sé cómo funciona. ¿Quién sabe? Pero, o sea, no sé cómo funciona. Pero sí, no, quién sabe. Hay muchas... Y yo lo veía como... O sea, si tú vas por las calles del centro es muy común ver ya muchas casas derrumbadas. Sí. A mí me parece como un sismo descentralizado. Es un movimiento sísmico, pero está descentralizado. Está entregado a cuentagotas. Se están derrumbando las casas, se están derrumbando las zonas, se están derrumbando las dinámicas sociales que hay ahí. Pero no como un sismo del 85, del 68 y del 85 fue el de Ciudad de México, bueno, el mismo del 2017. No como ese sismo que surge en un solo momento y con todas las implicaciones, ¿no? No solo económicas y políticas, sino también comunitarias, en donde hay grupos a partir de esos sucesos que se forman ahí como a partir de la coyuntura, pero luego que prevalecen con el tiempo y que son grupos políticos que hasta la fecha siguen
sigue habiendo, ¿cómo se dice? Solidaridad. Solidaridad, pero cuando hay un movimiento sísmico que hay como réplicas. Sí. Hay como réplicas, pero hay réplicas también culturales. Y me parece que acá en Monterrey he visto que están surgiendo cierta cohesión de ciertos grupos a partir de este sismo descentralizado, que es un derrumbamiento también, ¿no? Pero a pesar de su descentralización, que yo concordaría con esa visión, hay una visión que ellos comparten. O sea, puede que lo hagan como en células independientes, sin embargo, es como sobre la misma idea de que, güey, let's make some fucking money, ¿sabes? Sí, claro. Puro para arriba y edificios. Sí, digo descentralizado porque es atemporal, o sea, no es un sismo que sucedió en un momento y sacudió a todo. No, es un sismo que está sacudiendo poco a poco y a cuentagotas, ¿no? Sí, justo venía pasando para acá en Hidalgo. Hidalgo y antes de Pino Suárez. Ajá, sí. Ahí acaban de tumbar también un edificio ahí justo enfrente de donde están lo de las visas y la chingada. Ahí, justo enfrente de ese edificio del cónsul americano que tienen ahí. Y pues era un edificio, digo, no sé qué, ya lo vi, lo primero que pensé, ¿qué había ahí? Ni me acuerdo. Pues que hay tantos edificios abandonados en Monterrey. O sea, sí es un fenómeno muy, muy curioso que esta ciudad que sea tan desarrollada al mismo tiempo tenga como tantos hoyos en su tejido social. Sí, en lo urbano. Claro que hay muchos espacios que necesitan una rehabilitación y todo, sí, por pero supuesto. No es una rehabilitación. O sea, esto lo plantean como una rehabilitación, pero no es una rehabilitación planeada. Y está apuntando más hacia intereses de sectores privados, ¿no? Sí, justo. Ajá. Y es un veremos. Es un veremos porque a nosotros nos va a subir la renta. Es lo que sospechamos. O sea, eso es yo no me consta, pero eso es como lo lógico. O sea, uno pensaría, pues debido a un interés de grupos con poder adquisitivo mayor a los presentes, sigue la secuencia lógica que pues, va a haber intereses que van a querer llegarle a lo que ellos son capaces de gastar. Ajá, claro. Sí, no sé, o sea... Pero quién sabe. Porque no, luego puede ser que no, la Panchita, lógico. ¿cómo le vamos a quitar a Panchita su chamba y la chingada? O sea, como que esta lealtad quizá que sostenga un poco por un rato, pero pues eso veremos. Sí, pero luego terminan siendo inclusiones, ahora sí que forzadas, o sea, como para maquillar un poco el asunto. No sé si te has fijado que cuando hay un desarrollo de ese tipo alrededor, siempre quieren como maquillar un poco la zona de los muros que están cubriendo cómo se está empezando la obra, y han implementado incluso a grafiteros o a muralistas, como en ese tipo de planes, y se me hace bien, porque justamente la cultura que surge a partir de las dinámicas que ya están en lo urbano tal y como está, son las mismas que ayudan como para que maquillar, o sea, es como instrumentalizar este movimiento. A la contracultura. Ajá, sí, es como una especie de, ¿cómo se dice? Travestismo de esos desarrollos. Una perversión casi, es ¿no? Una perversión, sí, como un camuflaje. Como de que no, mira, somos bien urbanos. Somos cool. Por eso a mí me parece muy importante esta división de las categorías. Porque a veces quieren echar todo donde mismo y resulta que ahora hay desarrollos urbanos, o sea, que se manejan desde la estética urbana. Y es como un asunto de camuflaje. En la arquitectura eso no va a suceder jamás. Mínimo yo, la arquitectura que veo aquí florecer, nunca va. Por lo menos en la estética lo tratan de maquillar ahí y te das cuenta que no por ahí. Quizá en el diseño de interiores a veces se puede apreciar ese tipo de sensibilidades, pero en lo que es el diseño de espacios, al menos yo veo que es como algo... O sea, quieren tener esta onda como casi europea, así muy como, no, esto está primer mundo, y eso como que tienen estas ambiciones a una grandeza ajena, o sea, una grandeza de otras partes, por así decir. Está raro todo este pedo. A mí me parece interesante la relación entre verticalidad y colapso. O sea, en este tipo de desarrollos. Y hay unas piezas que estoy desarrollando desde ahí, desde esa perspectiva, y pues sí, o sea, el crecimiento vertical, o sea, genera mayor densidad poblacional en un punto que no necesariamente tiene las condiciones para soportarlo, y no es que se vaya a romper todo lo que está pasando, pero va a cambiar drásticamente y eso va a tener consecuencias, ¿no? O sea, si tú de pronto metes a mucha gente en un solo sector, pues vamos a tener que lidiar con todas las dinámicas que ello implica, ¿no? Claro. Y eso no lo están como proyectando. O
O sea, la cuestión humana no lo están proyectando la cuestión que tiene que ver con el capital. Sí, bueno, es que puedes asumir muchas cosas en ese tipo de veremos, yo siento. Por así decir, por decir que en México tendemos a ser más inclusivos, digamos, que los americanos. Que ellos sí son muy así de que no, esto es la colonia de los blancos, la colonia de los negros, la colonia de los mexicanos. O sea, son muy de esa manera. O sea, los segmentan a partir de razas o incluso a partir de estatus social, etc. Pero en México no tanto. En México sí somos un poquito más como capaces de relacionarnos unos con otros. Luego está como que, o sea, no es tan dramático como en Brasil, o sea, donde tienes las fotografías, más que nada ese es el drama del que estoy hablando, como que las favelas, y luego acá al lado de estas pinches desarrollos acá. Yo sí lo veo en Monterrey. O sea, en Monterrey me parece muy claro que está este asunto fragmentado, o sea, de la división, donde hay una división muy clara entre la clase baja, digamos, y la clase trabajadora, media, si quieres, o lo que sea. Trabajada. Sí, para mí sí es claro, ¿no? Sí, Y, y hay zonas donde se ve más. Pero fíjate que es un proceder o un avance que ya estaba más o menos calculado. Pasar del desarrollo fragmentado al desarrollo polarizado. Es polarizado más que inclusivo, porque el uso de los espacios sigue estando dividido. O sea, más bien aquí el asunto es que en esta lucha por el espacio vas a tener que tomar esos espacios que luego estaban como hasta cierto punto marginalizados. Entonces tienes que asumir esas dinámicas. Claro. Sí, pero al mismo tiempo siendo segregar al mismo tiempo. Claro. Entonces eso es lo que hace que se polarice y eso desde el Bordov, creo que un urbanista ya lo veía. O sea, es como que primero los desarrollos concéntricos, luego los más complejos y luego los como dije ahorita, ¿polarizados? Bueno, finalizan los polarizados, los fragmentados y los polarizados, ¿no? O sea, hay un desarrollo que se observa ya en las ciudades y que Monterrey está apuntando hacia esa polarización, que en San Pedro ya se ve que... Bueno, pero pienso también en el caso de la Macroplaza, que es pues, una zona hoy en día reconocida como una especie de, no sé, checkpoint casi, o sea, en un tour cultural, o sea, fuera de que, mira, y aquí tenemos la gran Macroplaza de Monterrey, pero todo eso era una colonia, o sea, todos esos eran casas. Exactamente. Gente vivía ahí y los corrieron y tumbaron todo y pusieron ahí un jardincito y aquí como una fuentecita. Sí, ahí el desplazamiento es completamente de hecho, ¿no? Sí. O sea, hay un desplazamiento así de yo utilizo la fuerza pública. Tal cual. O el dinero para... Y acá creo que los desplazamientos pues van a ser más culturales, por un lado, económicos por otro, pero no un económico en el que haya alguien que pague porque te vayas, sino en que ya no vas a poder tú pagar. Tú ya no vas a poder pagar lo que implica vivir en esta zona, ¿no? Bueno, mucha gente, yo siento, tienen como estas propiedades de familias. O sea, es que tanto edificio abandonado, o sea, no, se me hace raro que si llegase a ver a alguien ahí fuera alguien que renta. O sea, yo me imagino que son muchas personas que llevan ahí no sé cuántas generaciones con esa casa y no sé nada con ella o quién sabe dónde vivan, si es que viven por en esta ciudad. O sea, es muy raro ese tipo de aspectos. Mira, hay un asunto. Guattari habla un poco de esto, de cómo el asistencialismo tiene que ver con el capitalismo, pues descuida o genera las condiciones para que ciertos sectores de la sociedad no alcancen ciertos beneficios, ¿no? O sea, se mantengan en la marginalidad económica, pero luego genera los mecanismos para asistir a esas personas. Entonces ¿Como Oxxo o qué? Como Oxxo, no sé si como Oxxo. Bueno, yo pensando que ellos tienen todos estos bienes raíces, todo este capital y, o sea, la gente va a comprarle café a Oxxo. Y, o sea, gente trabajadora, o sea, no los vas a ver en cafés pagando 40 pesos por un café, los vas a ver en el Seven o en el Oxxo. Me refiero más a que hay sectores que están yo como que se me cierra un poco el mundo. Están como en ciertos sectores marginales. Ya. Y luego de pronto tienes ONGs que van y apoyan a esos sectores. O sea, colonias donde no llega el agua, digamos. Donde no llegan muchas cosas y generas como ONGs que se dedican a eso, pero son incentivadas por las sociedades. Pinche café sí me puso ahorita. Sí.
los grupos de la sociedad civil, pero también impulsados por las empresas socialmente responsables. Pero al final es asistencialismo que se da en las condiciones de un Estado capitalista. Ya ¿no? veo, claro. Ajá. Entonces el mismo Estado capitalista genera las condiciones para que ellos queden al margen y luego genera los mecanismos para ir como a salvarlos de algo que el mismo Estado capitalista creó, claro. ¿no? Entonces acá sucede lo mismo, o sea, hay un descuido por parte del Estado de estas zonas en el centro de Monterrey o en estas zonas que marginalizan debido al descuido y luego de infraestructura. De infraestructura y de muchas cosas, o sea, y luego después surgen esos mecanismos y estos grupos que dicen, no, yo voy a revivir el centro, es como el asunto, ¿no? Volver al centro es el eslogan, ¿no? Revivir el centro. Hay como este asunto del revivir, claro, algo que tú dejaste morir primero, ¿no? Para empezar. Sí. O sea, no, y segundo, hay un aspecto, un elemento que yo siento no se toma en cuenta y es, yo no sé si tenga que ver con, está raro este como concepto, pero es, o sea, ¿cómo le haces para que en un desarrollo urbano no pierdas el espíritu que lo hace lo que es? Está raro, pero, o sea, es como... Sí, te entiendo. ¿Cómo no perder esa vena, no? Esa vena, sí. Pero si la vena es precisamente el abandono, si la vena precisamente es el descuido, si sale como una resistencia a ese abandono, que yo siento que es lo que es mucho el graffiti. El graffiti es de que, pues, mucho de que, no, mis huevos, o sea, me vale madre que todo esté cayéndose a mi alrededor, yo voy a poner aquí mi cotorreo y sobre tus estúpidas paredes, ¿no? Soy yo contra ti casi. Y se vuelve emblemático, se vuelve situacional, se vuelve cultural y ya es en el espacio que segrega, que marginaliza, en donde congregan los marginados. Sí, pero luego como esa dinámica es instrumentalizada. Justamente. Para maquillar eso, o volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a mí siempre me genera mucho el conflicto de la raíz, o sea, me parece que somos el conjunto de muchas cosas y que esta cuestión de la raíz de algo es meramente ilusoria. Totalmente, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pero existe, pero existen referentes, o sea, sí existen referentes a los que te puedes adscribir y a los que te puedes enfatizar para conseguir algo con lo que sí estás de acuerdo, ¿no? O sea, me parece que son más funcionales que sean efectivos, ¿no? Claro. Pero es que, exacto, porque cuando uno prioritiza un regresar a, pierde de vista lo que te llevó a donde estás ahora. O sea, no hay vuelta atrás. No se puede regresar. Luego también pienso en esta como romantización de la pobreza que se hace. Que eso es como que trágico, yo siento. Y lo veo, por ejemplo, en movimientos tipo el de los que quieren salvar ahí la INDEP y la chingada. O sea, entiendo que no quieran desarrollos a un nivel gentrificador, pero al mismo tiempo es como, o sea, tienes que, o sea, sí tienes que empezar a ver cómo abrir el barrio, o sea, para que puedas como que un poquito tú y tu gente como subir, o sea, que no llegue gente que ya está arriba de ti, entre comillas, no hay arriba, o sea, no hay nadie mejor que nadie, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero o sea, en el sentido como que esto de los estratos sociales, no sé cómo explicar eso porque yo fui a una marcha que hicieron como este pedo de que vamos a hablar del INDEP porque querían poner la Virgen arriba, algún desmadre así. Entonces quieren darle la madre al Cerro de la Loma Larga y la idea era como marchar hacia la presidencia municipal, la presidencia municipal, el Palacio de Gobierno que está ahí en el centro, en la final de la Macroplaza. Y por algún motivo o razón en la marcha nos desviamos en Padre Mier, o sea, empezamos en Marco y luego de repente cambiamos dirección, terminamos en Padre Mier con Pino Suárez, tapamos la calle de Pino Suárez y yo estaba pensando, güey, ¿qué es eso? Y agarraron un micrófono, un megáfono y empezaron nada más a decir, ¿qué? Estos son las... Güey, no escuchaba nada, todos estaban pitando de que, ¿qué se trata esto? La policía nada más estaba de lado viendo, o sea, como que permitiendo de que tienen que gritar, ándale, que griten. Pero no fue al Palacio de Gobierno, que se me hizo muy raro. O sea, de andar gritando en medio de la calle. Vi pero, fotografías ahí. Pero luego me cotorré con algunas personas con las que iba caminando y parecían todos muy preocupados de la gentrificación o parecían todos como... No sé cómo explicarlo, pero yo sentía que había una absorción ideológica que los alarmaba
de una forma que yo no percibía como una amenaza real. No sé cómo explicarlo, pero, o sea, la gentrificación, cuidado. Y, ok, sí, pero, o sea, ¿hasta qué punto es un desarrollo natural de esta como urbana, de esta como mancha urbana, pues, o de esta como idea urbanizadora? ¿Y qué tanto es una imposición violenta y agresiva por parte de grupos de interés que quieren nada más seguir subiendo su capital, etcétera, etcétera? Mira, en términos generales, digamos que con todo el tipo de situaciones que se dan en estos barrios, no solo en Monterrey, sino en todo el país, el pensar como es que deben de hacer así, y creo que viene parte de un desconocimiento de la dinámica 100%. comunitaria, o sea, creo que... Sí, yo soy ajeno. Sí, exactamente, o sea, no podrías entender lo que para ellos implica tener un barrio como lo tienen, y con todas las implicaciones que hay ahí, y para ellos hay, pues, no sé, o sea, es cómodo vivir, como lo están viviendo, o sea, porque partimos de una jerarquización siempre, o de anteponer ciertos intereses, como, sobre todo partiendo del estilo de vida, o sea, es como decir, ay, güey, yo no viviría ahí porque, no mames, mi coche no podría subir, o batería un chingo para subir con el coche, mejor, ¿por qué no? Pues tú no vives ahí, güey. Simón, o sea, que te valga madre. Te valga madre, sí, ¿no? sí, sí. Pero, y luego, por el otro lado, en esta situación particular, pues claro que hay intereses en donde están como utilizando la imagen religiosa más para un desarrollo urbano que ya tiene plan desde antes, Sí. y con el cual siempre la comunidad ha estado en contra. Sí. Se llame túnel o se llame virgen. O sea, siempre va a ser como, siempre han querido, ¿cómo hacemos para romper? ¿Cómo hacemos para abrir? O sea, y me gusta este tipo de situaciones en donde parece que no van a ningún lado, que van y tapan Padre Mier. Habla que hay una organización que se está dando desde las bases. Habla de que no es una organización que tiene ya muy claro cómo proceder y de que ya, o sea, se ve que les falta, pero porque están construyéndolo, ¿no? Justo. Y está bien, o sea, totalmente. Me parece como perfecto que el empoderamiento surja de esas comunidades, que si hay otras personas ajenas al barrio que se han interesado, se han integrado, pero que no necesariamente están marcando las pautas. Yo vi cierta propaganda comunista. Como enorme parte de... Entonces, siempre va a haber un apoyo de estos grupos. O sea, los grupos siempre se van a tratar de sumar y de apoyar, y también es importante. Pero no marcan las pautas del movimiento de base, ¿no? Sí, no, ahí sí desconozco hasta qué punto. No se tira línea, le decimos en el activismo, ¿no? No están tirando línea, ¿no? Ándale. Pero quizá donde yo sentí una especie de apoyo era en la propaganda. O sea, en la impresión de panfletos, en la impresión de etcétera, de poner aquí stencils, de X, Y, Z. Ahí sí había como que claramente un apoyo, una preferencia por sus símbolos. Y se están formando personas de la comunidad que se interesan en estas formas de difusión, y se están formando también para empezar a hacer. Justo. O sea, está ahí el Panín. También muchos de los stenciles son de este compa que es de ahí de Tanques de Guadalupe, ¿no? Entonces él tiene con una estética surgida del barrio, surgida. Y a lo mejor ahí va viendo con los mismos compas que se van acercando, cómo está el asunto estético, cómo se resuelve, Claro. Y además las redes ayudan un chingo a poder desarrollarlo, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que tiene mucho de genuino. Yo estoy de acuerdo. Ajá, y así. Sí, yo batallo a veces en expresar este tipo de ideas mucho porque, uno, reconozco que soy ajeno. Dos, no siento que tengo toda la información necesaria para tener una opinión clara. Y luego, agrégale que tengo el sesgo, la programación capitalista, por falta de una mejor palabra, que me hace pensar que el progreso es desarrollo, que el progreso es avanzar y que crecer. O sea, yo reconozco en mi mente consciente que es falso. Sin embargo, es difícil en mi vocabulario no formular mi lógica en esa dirección, como es bien raro tener tanta disonancia. Sí, yo creo que en 10 años vamos a ver esta entrevista y... De que, qué pendejo. Qué pendejos. Sí, güey, no mames. No, hombre, es más, mañana. Simón, mañana sí, ahorita, más tarde, güey. ¿De qué hora es ahorita? Son de que las pinches 12, güey. Ahorita a las 3 de la tarde voy a estar pensando... ¿Qué estaba haciendo ayer a las 12? Chinga. ¿Qué puñetas? Sí.
Pero bueno, o sea, también es importante lo que en ese momento tienes que decir y pues lo dices y chingón, Claro, ¿no? claro. O sea, no es como que tengan la verdad sobre todo. Pero sí, Sí. y bueno, lo mismo en el asunto de los desarrollos, por ejemplo, la Macroplaza que decías ahorita, de que es un punto que cuando vienes a Monterrey tienes que visitar y es un punto fundidor, ahí es un punto y luego esta historia, ¿no? vienen mis compas luego de fuera y les digo, no hombre, vente, güey, vamos a tal parte. Y lo, ¿por qué nunca? He venido a Monterrey 5 veces, güey, de las 5 veces que he venido, nunca nadie me ha llevado a este lugar. Y yo, güey, es que el underground en Monterrey no está tan a flor de piel, güey. No, es cierto. Tienes que rascarle para encontrarlo. Ahí y está chida, a mí me gusta el underground Monterrey, a mí se me hace bien sí, cool. Sí, o sea, porque luego te encuentras con esos personajes que dices, la verga, o sea, sí, están cabrones en esta escena, están cabrones en esta escena. Justo. Pero no es tan fácil, o sea, no está tan así. Como en Ciudad de México que tú llegas y claro que entiendes que hay una vida más comercial y que lo conocido, ¿no? Pero así en corto te encuentras con ese movimiento. No mames, avientas una piedra y le pegas al underground. Sí, o sea, es como... es que también está todo más compacto y denso. Pero acá también lo que pasa es que muchas expresiones fueron bastante como llevadas a la periferia o a un lugar donde no se observaran por el asunto de la guerra sucia, ¿no? Yo siento que... Política. O sea, yo siento que la cuestión política en Monterrey, con la Liga 23 de septiembre, con los movimientos de Tierra y Libertad, o sea, fue muy pesada. ¿Esos qué son? Son movimientos políticos que tienen que ver con... que venían de una raíz comunista. Tierra y Libertad, pues por acá por el Cerro del Topo Chico, a un lado. Fue un movimiento... Tienen ellos su radio, ¿no? Sí, Radio Tierra y Libertad. Sí, hay un documental en YouTube que está buenísimo. Que habla de la situación. Se llama Tierra y Libertad. ¿Sí? Okay. Documental Tierra y Libertad. Para que lo chequen. Ajá, está buenísimo. De hecho, dicen que ahí se formó el fotógrafo Aristeo Jiménez. Es el fotógrafo de Monterrey. Él ahí empezó su carrera, o sea, empezó viendo la cuestión de las cámaras, se empezó a juntar con los que venían a trabajar sobre ese documental. El mismo Manuel Castel estuvo viniendo a observar. También es fotógrafo, es sociólogo. Sociólogo. Sí, bueno, no sé si sociólogo, pero hace sociología o hace como unas reflexiones a partir de la sociología. Y es importante. Escritor. Es académico, sí. Importante. O sea, son movimientos que tuvieron mucho auge en los 70s, pero que también tuvieron mucha represión. Y que hay muchas expresiones culturales que están vinculadas en el imaginario a ese tipo de movimientos políticos que no nos damos cuenta, pero nos están vedadas como generación. Siempre se dice que Monterrey no es político, que esto de las marchas es muy de Ciudad de México, muy del sur, pero el movimiento político en Monterrey en los 70s estaba fuerte. ¿Por qué? Porque venía mucha gente, había mucha migración, mucha gente que venía del campo, que venía de una organización política. Bueno, Monterrey siempre ha sido eso, siempre como que este asunto y luego las condiciones que se dan económicas y políticas acá, o sea, era un caldo de cultivo para la guerrilla urbana. O sea, yo creo que Monterrey fue así de los ciudades con una guerrilla urbana muy importante, o sea, el mismo caso, bueno, no sé si hablar de eso, pero la muerte de Garzada en manos de los chicos de la liga. O sea, todo ese movimiento habla de una cuestión fuerte y de una fuerte represión. Entonces, todos los códigos culturales que están relacionados a ese movimiento parecen estar marginalizados. Que las marchas, que el punk, que el comunismo, o sea, como que tenemos ahí un resentimiento por lo menos de las generaciones más adultas o más mayores que nosotros, porque yo ya soy un adulto, ¿no? Pero ahí siento que entra un poco la gráfica. O sea, la producción gráfica en Monterrey siempre hay un imaginario de que está relacionada con los movimientos políticos y por lo tanto hay una resistencia a ella. Es lo que yo siento y es algo que nos falta investigar y ponernos un poco más a indagar sobre por qué hay una resistencia tanto a la gráfica. Actualmente no, o sea, ahorita hay un auge, se está planteando apenas un auge y se ven como los actores están haciendo cosas al respecto. Pero yo siento que esa resistencia de años ha sido
debido a esa relación que tiene la propaganda en papel y el arte en papel, ¿no? Sí, justo me pongo a pensar que las redes sociales quizá sin querer fomentaron o sea, fortalecieron la gráfica. Hay algo que tiene que ver también con la cuestión académica o las universidades y las carreras, que de pronto las redes sociales hacen que haya un auge en carreras de diseño o carreras afines al diseño, ¿no? Claro. Y que eso, tenemos generaciones de gente que gusta consumir de la gráfica. Claro. Que lo ven como un medio también importante, sí, ¿no? Fíjate. Ajá. Porque ya no solamente es el periódico. Ajá. Ya también tienes que tomar en cuenta una imagen más allá de aquello formateable. De aquello que ya tiene un formato designado y... Sí. No sé cómo explicarlo bien, pero... O sea, me parece evidente que hay un componente inconsciente o subconsciente al consumo de los medios gráficos y que tiene una fuerza que sobrepasa a lo digital y siempre la va a tener y siempre, o sea, parece ser como que algo, no sé cómo explicarlo, porque quizá es esto de darle vuelta a la página o quizá es esto de verlo mientras caminas y moverte y que siga ahí, no solamente como esta cosa en tu sola pantalla, sino en el mundo por fuera y que puedas apuntarle y decir, está ahí. Sí, tiene otros atributos definitivamente en su forma de consumir, en su forma de interactuar con él. O sea, tiene otras cosas y que no se han hecho tanto énfasis o necesitas hacerse énfasis en ello. ¿Qué es lo que hacer grabado y estampa diferencia de imprimirlo en digital? O sea, si tú te acercas a un grabado, puedes ver la presión, la huella, puedes ver el asunto de que es algo que no tan fácil se va a poder reproducir otra vez. O sea, hay pocos talleres que hacen edición, entre ellos el mío. Y eso... ¿Cómo se llama para darle un poquito de difusión? Taller 1010. Taller 1010. Taller 1010, junto con el Bacalao, ahí estamos como socios de ese taller. De hecho, cumplimos 5 años ya en esta... felicidades. En este mes. Entonces, obviamente, cada medio va a tener sus atributos y va a hacer énfasis en esos atributos, ¿no? Así como las piezas que surgen de las propuestas conceptuales o contemporáneas hacen énfasis en ciertos atributos de la experiencia estética, ¿no? O sea, porque hace poco me preguntaba una amiga, Paola, que ¿por qué hacer gráfica ahorita, no? ¿Por qué haces gráfica? O sea, ¿por qué hacer gráfica ahorita en este momento? ¿O qué le ves? Bueno, para mí, o sea, individualmente está el asunto de su producción técnica. A mí la cuestión de lo técnico me parece súper interesante. O sea, el desarrollo técnico del medio. Ahora, el desarrollo de la obra gráfica, yo me parece, para mí es arte terapia, como diría el Juan O'Gorman, que a mí es terapia ocupacional. Que él mismo decía, hablaba mucho de la cultura popular. Es que la cultura popular es la que dice qué es lo que el pueblo quiere, ¿no? Qué es lo que está en el inconsciente del pueblo, qué es lo que se desarrolla. Eso es importante por eso. Pero bueno, volviendo a este asunto, para mí hay un asunto muy terapéutico. O sea, yo que venía de la acción, un poco de las letras, siempre es algo, le entro un poco a las cosas y luego ya desarrollo lo que creo que es pertinente. Pero en el asunto de la acción y el performance era meter demasiado el cuerpo. O sea, había acciones que me costaban físicamente y que a veces no dormía para poder ejecutar. O sea, tenía que entrar en ciertos estados de trance, ya sea por consumo de alcohol o por ponerme en situaciones un poco no tan convencionales para poder hacer que mi cuerpo pudiera salirse un poco de lo que normativamente se espera de él. Claro. O sea, yo sí tenía como mucho esta cuestión de tengo que llevar mi cuerpo a ciertos límites. Sí, no, qué chiste. Y atentar al cuerpo, o sea, a mi cuerpo, a lo que simbólicamente implica, es atentar contra esas normativas que vienen desde el Estado, desde el deber ser. O sea, atrofiar incluso, o sea, llegar al punto de atrofiar mi cuerpo es atrofiar esta cuestión. Como un simbólica. sacrificio, quizá. Ajá, sí. Y lo hacías, pero luego ya después me daba cuenta de todas las consecuencias
que eso tuvo en mi persona. Y me parecen súper pertinentes y oportunas. Claro. Pero luego ya después que entro a la gráfica digo, no mames. Está mucho más chido. No, hombre, o sea, yo me puedo quedar haciendo líneas todo el día, no de polvo, Sí, líneas de tinta. Y para mí es un trabajo súper erótico, ¿no? O sea, a mí me parece súper sensual los movimientos que puedo llegar a lograr y me gusta bastante. Me puedo quedar ahí y es súper relajante para mí estar trabajando en ello. Incluso la misma reproducción de las piezas, aunque no sean mías, o sea, el trabajar e imprimir una pieza de alguien más, me gusta mucho poder definir en este minuto, en estos 2 segundos hago esto, en estos 3 segundos. Y entre más llego y pulo técnicamente el proceso de impresión, me siento mucho más cómodo. Y luego ya dejo todo el desmadre ahí, ¿no? Pero al momento de estarlo creando, o sea, es una experiencia que son atributos propios del medio. Y ahora, la cuestión visualmente, la gráfica me encanta. O sea, luego la gente me dice, es que como que a mí me gusta más esta cuestión de los negros y las líneas. Y yo, tienes un apetito más gráfico. Y luego cuando me muestran plástica, y no, la neta, pues mis apetitos plásticos no van por ahí, ¿no? Pero no, ¿clientes o quién te dice? O nada, en el cotorreo de que... El cotorreo, amigos. De que, wow. o clientes también de que es que me encanta. Y yo, ¿y no te gusta esto? No, es que eso... Luego te das cuenta de que hay unos trabajos de una confección tan especializada y hay gente que antepone otras cosas a eso, aunque no tenga mucho que ver con el precio, sino de que, es que estás, y yo, claro, güey, claro, o sea, es que esa forma así, aunque solo sea un sólido negro, como la obra de Blast, por ejemplo, es como que, güey, me encanta. Algo le pone, algo le tiene. Algo le pone, ¿no? Sí. Y que también son cuestiones técnicas, pero van más con la composición. Y entonces para mí la experiencia estética se enfatiza ciertos atributos dependiendo del medio. Y para mí la gráfica me da algo, ¿no? Que no quiere decir que tenga una resistencia a otros medios, porque no. Al contrario, yo siempre trato de estar explorando desde la música, desde... ¿Tatuabas en un punto? Ajá, sí, llegué a hacer tatuaje. Me gustó mucho lo que dijiste, eso de atributos propios al medio. Ajá. Me gustó mucho eso. Sí, porque me decía mi compa, Paola, de que no, pues es que la experiencia estética conjuga la experiencia intelectual, la experiencia técnica. Corporeal. Sí, o sea, todas este tipo de experiencias. Yo le decía, no, bueno, pero en lo conceptual se enfatiza lo intelectual. O sea, el asunto de la apuesta contemporánea de ofrecer una experiencia intelectual, ese estar enfatizando un aspecto de la experiencia estética, ¿no? Entonces, yo creo que la gráfica enfatiza otras cosas y no por ello la gráfica no puede ser un medio mediante el cual se haga arte contemporáneo o arte conceptual. O sea, el arte no tiene tanto que ver, o sea, sí de pronto se adscribe a ciertos medios, pero no por ello se limita a ellos, ¿no? Es decir, si yo hago gráfica, eso no me hace un artista. O sea, sí. No, si yo hago gráfica, eso no me hace necesariamente un artista gráfico. A lo mejor yo estoy desarrollando un arte conceptual que por lo menos en mi obra siempre trato de que gran parte tenga un desarrollo conceptual consistente. ¿Hacia qué conceptos navegas o pues obtienes? Ahorita y es algo que me interesa mucho estar como platicando y elaborando. Estoy desarrollando unas piezas dentro de una serie o dentro de un cuerpo que se llama Catálogo de órganos para cuerpos imaginarios. ¿Catálogo de órganos para cuerpos imaginarios. Qué chido nombre, te la mamaste, güey. Sí, o sea, es este juego del cuerpo. O sea, a mí me parece que se necesitan otros órganos. O sea, la cuestión corporal, el cuerpo no está en la carne. O sea, el cuerpo no está solo aquí en lo palpable. El cuerpo es con las otras cosas que lo rodean, ¿no? Ya sea cuestiones simbólicas o cuestiones materiales. Como el carro, digamos. Exactamente. Se habla mucho del del cyborg, ¿no? Iba a decir cyberpunk. Sí, un poco va para allá, pero bueno, la cuestión del cyborg, de cómo van surgiendo las pantallas, los teclados. Sí, ya somos con ellos, ¿no? Sí, se extiende. El cuerpo se expande a ellos. Exactamente. Entonces, si el cuerpo se expande a ellos y va más allá de la función biológica o fisiológica, ¿por qué no podemos adjuntarle otros órganos que sean meramente simbólicos desde la poética para solucionar cosas que sean más sutiles, que sean meramente sutiles? O sea,
De pronto, no sé, decía yo, es un órgano que sea un planeta. ¿De Un qué órgano forma? que ¿A sea qué te un refieres? planeta. Un órgano que sea un planeta, como Ok. tal, conceptualmente un planeta. Sí, sí, sí. Para mirarnos a la distancia. Porque a veces se ocupa mirarnos a la distancia, ¿no? Claro. Digo, me hace pensar en la astrología o me hace tomar en cuenta quizá el uso conceptual de los planetas. Es decir, si yo fuera a intencionar hacia Venus o hacia Marte o hacia Saturno y yo quiero representarlo en un símbolo Ajá. y ese símbolo lo cargo y me lo tatúo y lo tengo así a flor de piel, etcétera, Sí. puedo yo como quizá canalizar Ajá. ese cuerpo imaginario. Porque sí, el cuerpo siempre es imaginario. Se me hace muy interesante esa idea porque me pone a pensar en que, o sea, si yo voy a extenderme, o sea, si mi cuerpo se extiende hacia el medio digital o hacia, no vale madre que sea, o el material o conceptual, lo que fuera, quiere decir que hay algo que se puede canalizar hacia allá. O sea, no sé cómo explicar Ajá, esto, pero... o sea, ir como condicionando hacia hacia Exacto. otras direcciones. Esa es mi apuesta Está con ahorita. madre, Ajá. está chido, me gusta. Ajá. Es mucho hacia... Me hace pensar mucho en Richard Feynman. ¿Conoces al Richard No, Feynman? no, no. Ese güey es un físico matemático. Murió en el... ¿En qué año murió? Creo que murió en el 90 y algo. Ujú, Ganó el premio Nobel en los 60s ujú. por sus aportaciones a la electrodinámica cuántica. Ujú. Y era muy bueno explicando cosas. Él trabajó también en el proyecto Manhattan. Él le ayudó a desarrollar la bomba atómica. Ya. Y eso lo deprimió y etcétera. Sí. Pero luego se alivianó porque le dieron chamba en Caltech. Y descubrió como esta pasión por explicar cosas. Ajá. Y hizo esta serie de conferencias muy famosas que se llaman el Feynman Lectures. Ujú. Y nomás es él platicándote acerca de la física y de los planetas y la mecánica. Está con madrísimo. Pero luego de ahí salió que la BBC se interesó en su caso o en él y lo fueron a entrevistar. Y nada más es una hora de él cotorreándote de la vida y de las cosas. Y hay una donde dice que, güey, o sea, el pedo es de que estas ondas de radio, porque está hablando de la luz, Ajá. entonces de cómo la luz oscila en estas distintas vibraciones y se presenta ya sea en rayos X o en rayos infrarrojos, etcétera, o esta gama de la luz de ser, pues dice, güey, es la misma cosa, nada más está en distinta onda de banda, donde la chingada, como se diga. Y dice, güey, lo loco es de que en este cuarto, justo ahora, están las ondas de radio del pinche radio Moscú, del otro lado del planeta, el satélite de quién sabe qué madre, el avión que está, o sea, todo está aquí, güey. Y dice, vato, si yo agarro una cajita que es capaz de percibir estas señales, estas ondas, y lo muevo acá al knob, a la perilla, a la chingada, y suena algo, yo no lo origino, ya está aquí. Ajá, claro. Entonces, cuando dices esto del cuerpo imaginario, no es una formulación de un cuerpo imaginario que se extiende, ya está. Ya está ahí. Es O sea, tenemos medios. Me emocioné bien cabrón, pinche café, güey. Por ejemplo, sí. Tenemos medios, por ejemplo, para lidiar y hacer algo con la melancolía. Yo quiero o sea, quiero graficar un órgano que se encargue precisamente de procesar esa melancolía y hacer algo con ella, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que conceptualmente ya lo tengo trabajando desde hace tiempo, pero cómo lo hago gráfico, cómo desarrollo poesía a través de ello, cómo puedo desarrollar música. Para mí es un proyecto que me emociona mucho porque sé que va a ser eventualmente colaborativo, que yo voy a poder trabajar con otros artistas para hacer, y que ya lo hago, nada más, ya está ahí, nada más que no le hemos puesto ¿Tú sientes melancolía? Es un... Sí, soy una persona súper melancólica, ¿no? Sí. Como la sangre negra, les digo. ¿Así? Sí, o sea, como que es algo con lo que siempre he vivido y siempre he estado ahí, pero cada vez es más fuerte, pero cada vez encuentro más formas para lidiar con ello. O sea, como que de pronto sí, ay, güey, me pega así con madre. Pero ya digo, bueno, afortunadamente trabajo en el ramo del arte y ahorita me puedo encerrar. Ahorita me puedo quedar en mi casa a cuidar mis plantas, a cocinar. O sea, ya hay como formas que yo sé que ocupo de que me voy a poner a hacer ejercicio para lidiar con esto. Claro. Ajá. Y bueno, volviendo al asunto del cuerpo, hace poco estaba revisando ahí un libro que dejé ahí encargado porque no lo pude pagar al momento. Y les dije, no, déjame ahí, cuídamelo. Ahí en Punto y Coma, que tiene un montón de cosillas también interesantes. Y bueno, decía el cuerpo en la época medieval, pero lo que se me hizo interesante y que complementa bastante el trabajo que estoy realizando es cómo
el pensar en una vida después de la muerte, que es eso en donde se basa la religión, o sea, de pensar que hay una vida después de la muerte. Yo también que hay algo que nos conecta a todos de una manera. Ajá. Pero bueno, este metarrelato como... Sí, es necesita importante. volverte a dar un cuerpo. Para que puedas o disfrutar de los beneficios de estar en el cielo o de sufrir la maldición de estar en el infierno. Claro. Tiene que darte un cuerpo y ese cuerpo es completamente imaginario. Claro. O sea, dije, sí es cierto, o sea, ¿y dónde más? Claro, en el cadáver. El cadáver es completamente imaginario. O sea, el cadáver es el pensamiento y de las atribuciones que le hacemos a un cuerpo que ya está inerte ahí, ¿no? Y ¿qué onda con el cuerpo hipocondriaco? El cuerpo que se imagina enfermedades. Ándale. O sea, todo el tiempo nuestro cuerpo está lidiando con esa parte imaginaria, pero a la vez con esa parte que está vinculada a lo real, que hace que precisamente no se pueda adscribir a ninguna corriente que lo determine, sino que después de lo real todo va a ser una atribución que vamos a hacer desde la imaginación o desde lo simbólico, ¿no? Claro. Pero ideológico también puedo imaginar. Por eso, cuando les digo, sí, catálogo de órganos para cuerpos imaginarios, de que, suena muy poético. No, hombre, güey, todo el tiempo estamos ahí. Lo que yo quiero hacer nada más es entregarte un catálogo de que, oye, mira, dice este órgano, ¿cómo ves? ¿Cómo lo desarrolla? Y eso surge porque hace un montón de años un amigo me contó de que su mamá tenía cáncer, que le habían detectado unas cosas y yo andaba muy sensible, siempre he sido muy sensible y siempre de pronto me dan unos ataques de sensibilidad muy fuerte y estaba yo así, de repente no pude evitar como que me agarré así en un periodo de estar llorando y de estar como, porque me dio tristeza no pensar en mi amigo y en su situación, simplemente las noticias, o sea, como que me movió y empecé, ¿por qué? Porque no podemos desde el verbo hacer poesía que cure una enfermedad, o sea, si podemos desde la idea llevarlo a la acción, o sea, a final de cuentas puede haber una cosa que surja en la palabra y surja en la idea y se evite toda esta transacción que es el quehacer y sea meramente efectiva nada más desde la palabra. Claro que estoy como, o sea, es un juego, ¿no? O sea, claro. Estoy completamente consciente que es un juego, pero me puse a pensar en eso. Pero hay algo, ¿no? O sea, sí es, porque bueno, en estadística, no en estadística como si en el campo de la estadística, pero estadísticamente las mujeres están más, entre comillas, predispuestas a desarrollar enfermedades autoinmunes. Y es interesante tomar en cuenta que en nuestra sociedad, donde sucede este fenómeno, hay una condición ideológica que es muy en contra de las mujeres. O sea, que las mujeres es en contra de sí mismas. Entonces, ellas viven, por lo general, pensando, no soy suficientemente bonita, no soy suficientemente flaca, no soy así, no debería pensar esto, no debería ser así. Entonces, hay un condicionamiento ideológico en palabra, en concepto, interior, que se repite y se condiciona y termina, en teoría, desarrollándose en una enfermedad autoinmune como la artritis o la esclerosis múltiple. Y entonces, lo interesante sería ver si es como reversible. O hasta qué punto puede uno condicionar a la inversa. Y ya no sé si sea como la diabetes, que ya si se te prendió, ya chingaste, güey, ya ni vuelta atrás, haz de cuenta. O sea, yo no tanto así, pero trato de evitar en caer en esos tipos de razonamientos. Qué bueno. Porque prefiero como que de pronto tener algunas comprobaciones. Puedo pensarlo desde la literatura, puedo pensarlo desde la poesía, pero sé que tiene esos límites, ¿no? Sí, yo soy muy sesgado, yo sí me voy. Y después cuando digo, a ver, sí quiero saber exactamente qué está pasando con esto. Entonces vamos a investigar, vamos a buscar, vamos a poner ahí algunas lecturas alrededor para ver si es efectivo o no. Pero mientras pueda yo desarrollarlo poéticamente, estoy bien con eso en ciertas cosas, ¿no? Otras no tanto. Otras quisiera como llevarlos a la acción. Claro. Y bueno, y otra cosa, pues a mí también me es muy importante, si tengo una base ideológica o política, ¿Estás diciendo que si la tuvieras o...? O sea, yo la tengo, ¿no? Ok. Creo. Los historiadores dirán. Para mí, si la teoría crítica no es a la vez práctica, entonces no es crítica. O sea, una cosa es la teoría y estoy completamente de acuerdo con el desarrollo teórico. Y otra cosa es la práctica, pero me gusta esa conjunción. Es eso de los sismos que decías un poco. Que vamos a ver cómo
Y ahí vuelve el tema de que por eso no me gusta el asunto panfletario. O sea, no me gusta porque me gusta que mi acción diga hacia dónde estoy orientado. Y ya ni siquiera tiene que ver con una sola corriente, tiene que ver con la conjunción de varios aciertos de varias corrientes políticas que me hacen pensar en esto particularmente, ¿no? Pues cuando me preguntan, bueno, ¿qué corriente política? Yo estoy más vinculado tal vez al anarquismo por mi formación con... ¿Callejera? Pero más bien con política, con el zapatismo. Claro. Yo no digo que sea zapatista porque no he estado... Los zapatistas no son anarquistas, ¿o sí? No son anarquistas, pero muchas de sus formas comunitarias parece que sí lo son. O sea, sí tienen un planteamiento que empata mucho con ideales de ciertas corrientes anarquistas, porque el anarquismo pues es muy amplio, ¿no? Sí. Y bueno, más bien como que digo, bueno, tomé esto de acá, o simplemente llevar una acción y asumir que hay un montón de ideas que sustentan esa acción, ¿no? Y en cuáles hacemos énfasis. Por ejemplo, el propio taller de nosotros pues tiene una corriente que es independiente, pero también considero yo que la labor de taller, el taller como espacio, es un espacio político. Aunque yo no les diga, ¿sabes qué? Aquí trabajamos bajo las reglas y los lineamientos zapatistas, o los lineamientos marxistas, o somos anticapitalistas. Yo no hago eso, o sea, aquí actuamos, aquí accionamos. Y nuestra forma de aprendizaje y nuestra forma de desarrollo técnico y de producción, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que se esperaría en una forma de producción capitalista. O sea, que precisamente estamos... pero es en la acción y no en la teoría. También y en luego el podemos orden. teorizar. Exactamente. Y luego ya después podemos teorizar sobre eso. Bueno. Ok. Ya después podemos teorizar y decir, sí, claro, güey. Mira, la práctica que estamos haciendo tiene que ver con lo comunitario. ¿Por qué? Porque siempre se ocupa un trabajo en donde las jerarquías sean más horizontales, y aquí más o menos lo estamos efectuando. ¿Sí? Es como si a partir de lo que se hace, una idea surge. Ajá. Pero no puedes empezar de la idea. Y viceversa. Y viceversa también. O sea, hay como que prácticas que luego te llevan a decir, me planteé desde aquí, sin saberlo, sin darme cuenta. Ya, claro. Ajá. Bueno, eso en mi experiencia es recurrente. Ajá. Es muy fácil no saber a dónde va algo, y una vez hecho, o al menos que sientes que ya terminaste o que eso ya fue, te das cuenta de dónde venías. Y es como, bueno, para mí seguido darme cuenta que no tenía idea que eso es a lo que estaba haciendo. Sí, pues en la cuestión inconsciente, ¿no? Exacto. Sí. Eso es muy padre para mí, hacer cosas precisamente por eso. O sea, de darme cuenta qué es lo que realmente estaba pasando. Sí, y en mi producción artística creo que pasa eso mucho. O sea, pasan dos formas. Pasan cosas muy proyectadas que yo digo, yo quiero trabajar sobre esto porque tengo esta intención y tengo estos conceptos que ya desarrollé, y luego llevo y doy con la pieza con la que quería dar más o menos, ¿no? Pero también pasa al revés. A veces simplemente produzco, me pongo a producir, a sacar cosas que en el momento tengo un apetito por trabajar ciertas cuestiones técnicas, y después digo, qué curioso. Justamente la semana pasada yo estaba reflexionando sobre esto, y ahorita lo estoy viendo proyectado en la lógica, en la composición, en el dibujo, en esto que estoy haciendo. Y no me había dado cuenta. O sea, y ahí es un discurso que surge, hacemos surgir posterior a la creación de la obra. Y lo mismo pasa con los trabajos curatoriales, por ejemplo, que es algo que he explorado, que de pronto me pongo a trabajar con otros artistas, de decir, bueno, vamos a tratar de develar el discurso en el cual te estás sin saber adscribiendo, ¿no? Entonces tú ahí tienes, o sea, no porque no lo hayas pensado significa que la obra no tenga un discurso. Que sea bueno o malo, que sea conveniente o no conveniente, eso es otra cosa, ¿no? Totalmente. Sí, pero primero vamos a ver cuál es. ¿Qué onda contigo? O sea, ¿qué onda con esto? Y claro, hay mucho de ese discurso que obviamente lo estamos construyendo, y yo estoy poniendo de mi mano. Y el otro está poniendo de su mano. Y no está el discurso ahí nomás porque sí, ¿no? Pero mínimo podemos trabajar con algo a partir de la obra, ¿no? Me hace pensar como en un río o en el curso de agua, pues. O sea, que no puedes con tus manos o a la fuerza hacer que el agua vaya para aquí, para allá, pero puedes construir una especie de lineamiento, una especie de como de canal o ducto por el cual el agua fluye. Entonces, cuando tienes claro
tus bases ideológicas, políticas o conceptuales, es fácil simplemente accionar dentro de estos lineamientos o de este orden o este espacio, esta serie de pasos necesarios para cumplir un proyecto que solito invita al creador a darse cuenta qué sería si yo pensara dentro de los lineamientos establecidos. Sí, claro, sí. A nosotros como grupo en su momento, que era un grupo, no estaba conformado por una idea preconcebida, o sea, como que nosotros nos adjudicáramos ciertas ideas, sino había un contexto de violencia en Monterrey y de pronto había una producción que toda estaba volcada en ciertos, había símbolos recurrentes, había formas de hacer, o sea, lo que te contaba hace rato, que yo los nombré como los entropistas. Entropistas. Por entropía. Claro, del caos o de la estábamos viviendo y estábamos nosotros metiendo más ruido. Claro. Estábamos metiendo más ruido y nuestras formas de trabajar siempre eran cosas que generaban un chingo de ruido. Y también este asunto de la violencia, pues en Monterrey cuando hay mucha violencia en una zona, se dice que está caliente, ¿no? Sí. Que la entropía también juega un papel en el calor, ¿no? El movimiento de las partículas y generar más complejidad. Exacto. Al tener mayor movilidad de las partículas, ¿no? Entonces... Segunda ley de la termodinámica. Ajá, entonces nos bauticé después como los entropistas. Y era un grupo que ni siquiera, no necesariamente convivíamos, o sea, cada quien producía por su lado y yo dije, es una generación de artistas regiomontanos que están tomando estos tópicos, ¿no? Pero luego, sobre todo con la banda del performance, luego les preguntaba, oye, güey, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto que hiciste aquella vez? Que se colgaron unos pedazos de carne en el cuerpo y luego la gente con un segurito los perforó la piel y les puso un mensaje. O sea, así como de que cosas densas para la escena de ese momento. Y me dicen, al chile, quién sabe. Al chile yo solo era un medio de algo que estaba pasando, güey. Y ahorita lo pienso y no sé qué onda. No tiene sentido. Sí, o sea, no tiene sentido. Y les cuento de repente a compas y a la verga, ¿por qué hiciste eso, güey? O sea, porque yo no sé, o sea, en ese momento me llamó a hacerlo. Lo sentí auténtico. Lo sentí auténtico y ahorita lo puedo reflexionar. Claro. O sea, y ya, en ese momento, claro que generaba mucho ruido y esa era la intención. ¿Por qué lo podemos vivir en la calle y no podemos vivir una simulación de esto al interior de los espacios, ¿no? O en lo que consideramos como cotidiano. Claro. O sea, de ahí surgieron como varias acciones y luego estaba esta parte también de que te decía de cuestionar la acción política desde la marcha, cuáles eran sus objetivos y pensar en una acción política que cumpliera más o menos ciertos objetivos, pero desde la individualidad. O sea, esto era acciones individuales que tuvieran un impacto mediático no similar, pero un buen impacto mediático, digamos. Entonces, por ejemplo, en una ocasión tomé un suéter y le puse una leyenda que decía, no sé dónde estás, pero donde quiera que estés, sé que vas a necesitarlo. Y era sobre desaparición forzada. Yo hice 3 acciones para Funden. Uno fue esa. Y ese suéter lo llevé así a varias partes, le tomé una fotografía con mi celular de ese tiempo. Y lo subí a Facebook. Lo subí a Facebook y puse de que campaña que nuestros desaparecidos no tengan frío. Y esa era la leyenda. No sé dónde estás, pues puedes estar en cualquier lado y lo vas a necesitar. Entonces... Qué fuerte, güey. Sí, lo subí a Facebook en la noche que llegué a mi casa, porque eso lo hice así a lo largo del día. Yo solo caminando, tomando el camión, bajándome así en varias partes. No sé, subí algunas 8 o 9 fotos. Y en la mañana siguiente ya estaban del norte marcándome. Yo me levanté, estaba tomando café y me marcan del norte. De que, oye, tú, Raúl, es que tú hiciste esto. Y yo, sí, ¿qué onda? Me dice, ¿a qué te dedicas? No, yo, no, pues yo estoy tomando café de entrada. Y yo así como que bien de que... Y ya les dije, no es una acción mía, es una acción de Fundel, no, es una acción de Fundel, es una asociación que se dedica a familiares de personas desaparecidas. Y me contrató la Fura de Les Baus para una puesta en escena aérea por allá del 2014. Puesta en escena aérea. Sí, en ese tiempo yo hacía acrobacia. Estuve hace un tiempo formándome como acróbata
Acróbata tipo de piso. circo, de piso. Sí, de circo, sí. Eso es como, o sea, piruetas y... Sí, cuestiones físicas. Ok. Y ¿De balance? vino la compañía, porque la contrató el gobierno de Nuevo León. Vino y pues quedé dentro del casting para hacer ahí unas cosas arriba de una grúa a 30 metros de altura. Órale. Y les dije a los de Funden, o sea, un compa que tiene un hermano desaparecido. Yeah. Y le dije, oye, ¿sabes que tengo el espacio? Dame una manta con estas características y yo me encargo de que suba, ¿no? A ver, sí. Ya lo hice y fue una noticia internacional. Y fui yo y ellos. O sea, fue un grupo muy reducido de acción y que logró un impacto mediático internacional. Igual con lo del suéter y la ropa, que la campaña de que nuestros desaparecidos no tengan frío, me hablaron de periódicos del sur, o sea, de que, oye, ¿qué onda? Y di las entrevistas que tuve que dar. Luego ya años después una amiga en Francia me dice, oye, estamos viendo una clase sobre esto y sale una foto tuya, güey, colgado. ¿Qué pedo? Y yo, sí, güey, por el 2014 hice esto, ¿no? Eso, y luego hice otra acción que era más como una especie de procesión hacia la Basílica de Guadalupe con que las madres de los desaparecidos ya tenían su peregrinación, pero que le hicieron política. O sea, si nos ponemos a pensar, toda peregrinación es política, pero orientada hacia la cuestión religiosa. Pero ¿qué pasa si al frente de la peregrinación ponemos una manta que diga por nuestros desaparecidos? Cambia completamente la lógica y el sentido que va a tener. Entonces las madres de Funden hicieron eso. Y ahí dentro de esa acción fue otra acción que hice yo, no tan mediática, pero que fue un cierre para mí también de las acciones que estaba haciendo alrededor de la desaparición. Y ya después fue como, órale, o sea, luego ya resentí el cuerpo y todo. O sea, esa fue una. Otra fue cuando lo de los 43 de Ayotzinapa, que hubo una marcha muy grande en Monterrey. Fueron más de 10,000 personas. Creo que es lo de más grandes que ha habido. Ajá. Y ahí yo estaba como maestro de ceremonias. Entonces empecé luego de pronto a lanzar un discurso sobre que para poder ver arder este estado que nos estaba desapareciendo, primero teníamos que arder por dentro. O sea, primero teníamos que poder hacer las cosas que no nos permitíamos nosotros mismos hacer, ni siquiera en soledad. No nos permitimos ni gritar, güey, ¿no? O sea, no nos permitimos, nos reprimimos. Y ese es el Estado hablando a través de nosotros. Claro. Y si queríamos que todo eso pasara, o sea, que ver arder esas instituciones, arder en un sentido simbólico y tal vez real, ¿por qué no? Entonces teníamos que arder por dentro. Y retomé una acción de Guillermo Gómez Peña y me tomé una botella de salsa, ¿no? Así, pues, y así, bien la literalidad así. Claro. Obviamente me costó físicamente después. Pero el mensaje es contundente. Es contundente y ya, o sea, después digo, bueno, pues, parte de mi cuerpo de obra, ahí está. Claro. Y hay varias cosas, o sea, sí estuve trabajando mucho con el cuerpo. Y ahora ya estoy con el cuerpo, pero desde otra perspectiva más. Sí, un trabajo gráfico que requiere una transformación de un material. Muy meditativo. ¿Sabes? Sí. Porque estás tallando ¿qué es? ¿Madera? Lo que normalmente tallas. Hay linóleo, madera, hay metal. ¿Cuál es tu favorito para trabajar? Me gusta mucho el metal. Metal. Me gusta el agua fuerte. Creo que es uno de mis medios favoritos. ¿Lo tallas? No. Se enmascara con un barniz que después con una punta lo retiras y lo metes al ácido. Órale. Y se quema y hace poros y hace huecos. Y luego ahí es donde se queda la tinta cuando entintas. Y luego imprimes. Pero también es como entonces una subtracción. Una resta. Es una sustracción indirecta. Entonces, por ejemplo, esa lógica del grabado, de que normalmente siempre ponemos sustancia en un papel cuando dibujamos. Y el grabado es a la inversa. Retiramos. Siempre vamos a retirar. Sí. A excepción de otros métodos calcográficos. Pero acá estamos quitando materia. Está chido. Entonces estamos corroyendo el material y como corroemos el cuerpo, como el cuerpo se corroe también. Y hay unas lógicas ahí interesantes en esa producción. Por eso te digo, como medio vas a enfatizar atributos propios al medio. ¿Sí? A mí esa lucha entre lo contemporáneo y lo tradicional me parece como absurda. Claro. O sea, ilusoria. Yo como un artista que puede hacer algo contemporáneo, que puede permitir reflexión, puedo utilizar el grabado como medio, así como puedo utilizar un vaso y con agua como medio, como un objeto en donde la idea está botella de salsa y está conceptualizada. Una botella de salsa, ¿no? Pero el grabado también la estampa es un objeto también. Claro. Sí. También puedo imprimir en ello una idea y también puedo generar. Porque luego también está este asunto de la división entre el trabajo intelectual
O sea, la apuesta intelectual y el trabajo intelectualizado. Que luego dices, ay, güey. O sea, están forzando un chingo el discurso para que parezca que es una apuesta intelectual como más desarrollada, pero el medio, ni siquiera la apuesta misma tienen como mucha contundencia o le falta cierta... ¿Dónde pondrías las fotos que tomaste del suéter? ¿Es algo intelectual o intelectualizado? Puede ser una experiencia intelectual. No es intelectualizado porque yo no estoy o sea, hacerlo. ¿eh? Hacerlo es intelectual, sí, pero... Sí, es una labor intelectual. A ver, pero si continúa la idea porque me da curiosidad. Sí, o sea, intelectualizado para mí sería querer encontrarle o adscribirlo a un discurso teórico que enfatice, que busque enfatizar para empezar, atributos intelectuales académicos, por ejemplo. Ok, ya sea marxismo, estos sismos, por ejemplo. Sí, cualquier idea así como más de teoría y decir, no, es que como dice Agamben, se puede, pero por lo menos yo ya tengo una acción que se sostiene por sí misma. Por sí misma, con un discurso. A veces se ocupa el discurso para que la acción se sostenga y también es válido, pero no necesariamente tiene que estar intelectualizado, ¿no? Ok. Por ejemplo, teníamos este asunto con la comedia. Nosotros tenemos varias páginas de memes y de... Okay. Una de ellas es Sinopsis por Cholos. Sinopsis por cholos. Hacemos sinopsis de películas y ahorita estamos haciendo reseñas de lugares, pero como desde un perfil de sinopsis por cholos. Entonces son como de que no, pues es que entonces esta ruca, no sé qué, y por ejemplo, de Caballeros del Zodiaco, una clica de dragas, no sé qué, se agarran a chingazos por bisutería fina, y prendas de fantasía, ¿no? Una cosa así. Entonces nos invitaron a dar una charla sobre memes y producción, y ya pues estaban ahí. Y había otra página que se llamaba Memes Doctos. Y esa banda decía, no, pues, este chavo decía, no, pues es que nosotros hacemos una comedia más intelectual. Y yo le dije, no creo. Le dije, no. A mí me parece que estructuralmente tu chiste es el mismo, nada más que es un chiste para nicho. O sea, que digas que por qué la gallina cruzó el camino, que es un chiste genérico. A que digas por qué Foucault cruzó el camino. Y creas que eso es intelectual, a mí me parece una trampa horrible, ¿no? Sí, sí. Ajá, a mí me parece que nada más estás satisfaciendo gente que cree que porque sabe de eso es mejor que la demás personas. Exacto. Digo, y a mí estructuralmente no me estás ofreciendo nada que me parezca inteligente. No. O sea, no es una comedia inteligente, ¿no? Entonces, de hecho, la comedia, cuando aspira a la inteligencia, es estúpida. A la intelectualización. A la intelectualización. Sí, porque puede ser inteligente y ponerme sobre la mesa una lógica. No es estúpida, es patética. Ajá, es patética. Y nosotros, nuestra página, que es de unos cholos, supuestamente hablando. Eso es estúpido, pero es absurdo, o sea, está chido. Ajá. Esto es comedia. Y además, éramos nosotros los que estábamos como tratando de desarrollar una cuestión como más reflexiva al respecto. Sí, quizás estúpido no, estúpido ya es como que algo es distinto, pero sí absurdo. Sí. Y entonces ya un amigo dice, sí, es que, o sea, es sentirse mejor por saber cosas que el resto desconoce. Es como si vas con el cajero de Soriana y alguien te dice, oye, muévele la caja. Y tú no sabes. Y luego el cajero sí sabe, pero el cajero no te va a andar presumiendo que él sí sabe y tú no. El cajero hace su trabajo. Sí. Y el hecho de que tú desconozcas lo que él hace no te hace peor persona, ni a él lo hace mejor. Ah, claro. Entonces, ¿por qué en el plano de lo académico sí pasa, no? No, pero pasa en todo. Bueno, me ha tocado, incluso hablando con alguien que yo en la conversación me doy cuenta de un concepto interesante que estamos hablando y no necesariamente algo muy intelectual ni nada, solamente digo, ¿has visto esta película o has leído tal libro? Yo curiosamente, yo genuinamente curioso y me van a decir, no, perdón, o sea, se disculpan. Y digo, no, güey, o sea, no tienes que saber nada, vato, o sea, no pasa nada que no sepas. Y es un ejemplo que voy a usar y lo puedo usar. Y lo puedo usar y te puedo decir, mira, es que en la película pasa esta situación. Ajá, ya se la cuento, ¿no? Se la cuentas, ¿no? Sí, entonces, sí. Sí, también está este asunto de la diferenciación entre la divulgación. O sea, cuando dicen, no, es que usan términos muy elaborados para definir cuestiones teóricas. Porque se necesita, güey. Porque se necesita tener un cuerpo conceptual para desarrollar teoría, güey. De eso se trata. Lo que tú quieres es divulgación. Tú quieres divulgación científica y se puede, y está bien chida la divulgación científica. Eso ya quizás es lo que estos vatos que hacen el chiste, tomando el estándar de la gallina que cruza el huevo, cambiarle nombres, como que tantito eso, de que hay una aspiración a volver relevante
aquello que ellos consideren importante. Atribuirle como cuestiones académicas. Exacto. Y hacerlo como si fuese algo hasta pues callejero incluso, o sea, de que es parte del estándar, de que el chiste más chiste de todos los chistes es también la base para... Pepito llega con su mamá, ¿no? Freud, pero estaba Freud a un lado. Ándale. O sea, es como de que... Y nosotros que hacemos comedia también, nos damos cuenta como de esas lógicas y tenemos algo que decir al respecto. Y no porque hagamos algo que tiene que ver con cholos, güey. No por ello... Es que está muy curioso. A mí me fascina ese tema de la comedia precisamente porque requiere de un modelo de lenguaje compartido entre audiencia y comediante. Sí. O sea, necesitas... Y la verdad, el momento que tú como comediante te crees más inteligente y te portas más inteligente que la audiencia, ya la cagaste. O sea, la perdiste, sí, machín. Hay un sketch que hicimos que es una asociación civil que se dedica exclusivamente a explicarle memes a la gente ciega, güey. Verrísimo. Eso está bien... Oye, es que cabrón, está genial, te lo mamaste. Entonces es como de que está con madre porque es eso, o sea, ponte en la situación en la que la persona que está recibiendo el meme no tiene los mismos referentes visuales que tú tienes y no lo va a entender. Explícaselo, güey. Ajá, pélatela, a ver. Pélatela. Pero hay una asociación civil que se encarga de eso, ¿no? Por lo menos es imaginaria. Sí. Para poder entablar como esta comunidad. Ajá, entonces... Qué padre, güey, está genial. En ese sketch terminamos diciendo de que uno de los grandes productos de los que asistían a esta asociación era el famosísimo video de gemidos. Un audio meme, güey. Ándale. El video de los gemidos es un audio meme, güey, que se generó a partir de la comunidad de gente ciega que asistía a nuestra asociación civil, ¿no? Ok. O sea, así como... Yeah. Pero eso fue un meme de verdad, o sea, esto de los gemidos, porque yo estoy aquí fuera del... El video de los gemidos es un video donde tú abres un video en WhatsApp y luego está pasando algo y de repente hay unos gemidos así de película porno muy fuertes. Claro. Y te ponen como, ay, güey. Sí, todos se escuchan, ¿no? De que creen que estás... Y son súper virales siempre. Claro. Dice un compa, ya mejor yo lo dejo para que la gente... Prefiero que la gente piense que estoy viendo porno. De manera orgullosa, sí. A que piensen que soy un pendejo que caí otra vez en el juego, ¿no? Que la cagó. Que la cagó. Wow. Hay algo a eso muy, muy intelectual. Pero es que es una intelectualidad, no quiero decir genuina, pero, o sea, tampoco es auténtica, o sea, sí, pero a lo que voy es que no está tomando de precedente ni educar, ni de ser una extensión de la academia para como divulgar este trip. No, simplemente es con la conciencia adquirida a partir de una sensibilidad educada, tomar elementos de la cultura popular o en sí de lo que esté en la psicoesfera y mezclarlos de maneras como no convencionales, inteligentes, pero jamás como que hablándole para abajo a la raza, güey. Sí. De hecho, al contrario, o sea, te burlas de aquellos que lo hacen. Es que si no entiendes mis referentes no vas a entender mi chiste. Ya la cagas. No, pues chinga tu madre. No, de eso no se trata. No. Fíjate, qué curioso todo. Dentro de lo que hablábamos, bueno, quizá fue un tema ahí que se quedó en el aire un poco, pero esto de la protesta como en el individuo. O sea, la protesta que se vuelve como... Es de lo de la acción. Sí. Eso me parece genial y siento que hay un puente entre esta idea como del tipo de comedia, de los sketches que haces, con el tipo de acción luego que también tiene este efecto político. Hay un asunto que se llama micropolítica. Ok. Que tiene que ver con saber reconocer esas cosas que están pasando en el plano de la construcción subjetiva. ¿Qué es esto? O sea, de que estamos tan acostumbrados a ver ciertos referentes culturales, pero no cuestionamos cuáles son los fundamentos de esos referentes culturales. Entonces, no nos damos cuenta que hay una construcción de la subjetividad que viene de los grandes medios de comunicación, ¿no? Y esa construcción de la subjetividad, quieras o no, condiciona todo nuestro hacer en el mundo. Entonces, hay una cuestión que se llama micropolítica que tiene que ver con entender esas cosas que se encuentran en cada cosa que también son políticas. O sea, si para Foucault empezó a decir de que no, güey, aquellos lugares donde pensábamos que la política no tenía nada que ver, tiene que ver. Como la homosexualidad. Como la escuela, como el hospital psiquiátrico. Ándale. Por poner ejemplo, porque él, por ejemplo, lo desarrolla, pero hay un chingo de cosas. La micropolítica, que también es postestructuralista, llega y dice, mira, güey, hasta en donde menos
o sea, mucho menos lo piensas. Ya. Y yo creo que la acción desde la micropolítica es empezar a entender cómo empezar a cuestionar, por ejemplo, los estilos de vida. O sea, decir, a ver, o sea, yo ya no estoy aspirando a esto. Y voy a hacer énfasis en eso y voy a procurar estas formas de hacer que en esencia no parecen políticas, pero lo son. Pero o sea, podrías tomar el ejemplo, digamos, de lo del... ¿Podrías explicar eso de lo del Santa Lucía o de esto de bañarse ahí y luego conectarlo con el... Por ejemplo, mira, a mí me parece que este asunto de la política actual frente a lo que ahorita estamos viendo con la inteligencia artificial, la política actual tiende mucho a basarse en un hacer desde la estupidez artificial. Esto es generar agentes, como en este caso gobernadores, diputados, pues que accionen, pero es artificial, güey. O sea, esa madre es construida, que nos hacen ver como que, este güey está bien pendejo para gobernar. Entonces, ahí o sea, la responsabilidad ya ni siquiera recae en el sujeto que está accionando, sino cae la responsabilidad en su estupidez, y ahí ya no sabemos cómo hacer, ¿no? Ya no sabemos cómo operar, cómo actuar, cómo accionar políticamente si de entrada quien aparentemente te está poniendo estas condiciones, pues no está bien, ¿no? Es como el loco, de que está loco y pues quién sabe por qué lo hace. Entonces, accionando de esa manera desde esta estupidez artificial, se pueden lograr un chingo de cosas. Y yo siento que el absurdo juega un papel bien cabrón en las nuevas políticas. Por eso el rollo del baño masivo es algo absurdo. ¿Cómo fue eso? Eso fue, alguien en la tarde me dice, oye, el día anterior me dice, oye, no, me estaría bien chido hacer un baño masivo en el Paseo Santa Lucía. Como algo disruptivo. Como protesta. Y yo, sí. ¿Protesta bueno. a qué? A lo del agua. Ok, entonces van a cortar el agua, pero tenemos el río Santa Lucía y entonces que sí nos bañamos todos. Sí, vamos a meternos ahí. Y luego otro compa publica al día siguiente. Deberíamos meternos al Paso Santa Lucía, güey. Sí, bueno. Y yo hice un evento para contestarle el post. Que, no, hombre, ya hay un evento. Vamos, bueno. No, al día siguiente estaba yo en medios. Mi perfil de Facebook, porque hacía como administrador. Ajá. Ya estaba en medios, ya estaba yo. Pues sí, es algo absurdo. ¿Por qué? Porque el absurdo funciona políticamente en estos momentos. O sea, operar así va a funcionar. Va a funcionar mediáticamente. Entonces ya cuando me empiezan a buscar de los medios, me hablaron de Televisa Monterrey, de Televisa Chapultepec, de Foro TV, me hablaron medios alternativos. Yo a nadie le di entrevistas. A todos les dije no. ¿No tenías ninguna cosa que decir? No, o sea, a lo mejor sí tenía muchas cosas que decir. Bueno. Pero yo no quería que voltearan y la gente me empezara a seguir por eso. O sea, y además quería que no se desviara y que no hubiera intereses políticos apoyados en los medios para luego ellos negociar. O sea, porque lo que tenemos ahí es que hay una situación que los medios pueden aprovechar para tener capital político. Claro. Te pueden apuntar a ti, mira, este güey, y pueden luego hacer tú una especie de catálogo y decir... O decir, oye, mira, güey, sacamos esta nota que te afecta. Si no quieres que sigamos sacando notas que te afectan, como siempre ha pasado. El caso de García Luna ahora, que salió con... Bueno, es otro tema, pero bueno. Sí, pero... Pero va por ahí, ¿no? Va por ahí de que, bueno, los medios... ¿Qué es el asunto con los medios? Ganar capital político. ¿Para qué? Para conseguir cosas a partir de eso. Entonces, el gobierno se basa en ellos para incentivar o desincentivar ciertas ideas. Claro. Y están ahí. Ahora lo hacen con los influencers, tanto que tenemos un gobernador influencer. Tal cual. Pero bueno, el caso es que ante esta estupidez artificial para la gobernabilidad, en donde se diluyen las responsabilidades a partir de asumir que la persona que está gobernando tiene una deficiencia intelectual o algo, o no sabe, o funciona muy bien para generar un terreno ambiguo en donde se implementen políticas. Claro. Sí, pues ahí está lo que decíamos de los edificios que no dejan, que no terminan. Y nadie se responsabiliza. No, al contrario. Y además es un cinismo, porque además ya sabemos cuáles son los grupos que están inmiscuidos ahí, y ya nadie dice nada al respecto, ¿no? Ya no, ni siquiera hay una gente que podamos señalar y que podamos... No hay justicia en ese sentido, ¿no? Claro, exactamente. Es interesante el absurdo cómo logra elevar a las... O sea, siento que es a partir de una aceptación de ese absurdo que uno puede llevar a cabo una acción que
despierte la sensibilidad de los demás. Ajá. Si te lo tomas muy en serio, ya perdiste. O sea, pero es una línea ahí muy delgada, muy gris. Y yo creo que este asunto de poder operar desde ahí viene del entropismo, o sea, de este mismo movimiento artístico, Uh-huh. que yo siempre dije que era un post-cinismo. O sea, era cínico completamente. Y es más, llevaba el cinismo a otro nivel en donde ni siquiera uno mismo se tomaba en serio. O sea, porque una cosa es que seas cínico y que no te tomes en serio a las instituciones en donde te desenvuelves y por ello mismo puedas accionar de una u otra manera. Uh-huh. Acá ni siquiera uno mismo se toma en serio. Claro. Sí, o sea, hay otro paso más allá de eso. Y al no tomarte en serio, el absurdo toma un papel súper importante. Y lo puedes instrumentalizar políticamente. Eso está bien cabrón. Ay, siento que ahí también ese tema pudiera así, hacerlo así. Sí. E irlo abriendo. Pero creo que tenemos que empezar ya de que a empezar a hacer la convergencia, así, a cerrar la onda. ¿Cómo sentiste aquí el cotorreo? Chido. Me gusta poder desarrollar y poder ir brincando de tema a otro y ver qué va saliendo, porque si te das cuenta siempre como que trato de, como dijimos acá. Sí. Y luego traer ese concepto por acá, y eso por acá. Y así me gusta poder conversar a ese nivel y no tener tanto conflicto con, no sé, con sentir que no está cayendo en ningún lado, ¿no? Wow. Siento que esa es como la forma natural del pensamiento. O sea, a mí me parece que esa es el diálogo interno de muchas personas, donde al llevar a cabo una vida moderna, donde todo está por todas partes, tus pensamientos igualmente brincan de una cosa a otra. Sí, pero hacerlo conscientemente. Y en el discurso, además, que el discurso tiene es un hacer también, ¿no? Eso es importante. Y me gusta también poder mostrar que como artista pues está toda esta gama de cosas que no se quedan solo en los objetos. Y hay una cosa que no dije sobre estos órganos que estoy haciendo, que son rojinegros. Es como estéticamente meter un elemento que está más relacionado al movimiento político, pero de una forma sutil. Y que también termina siendo política, ¿no? Entonces, bueno, poder mostrar esa gama y poder abrir ese abanico de que, bueno, he andado por estos lados, ¿no? Y no, lo que hago y lo que surge como objeto artístico es el resultado de toda esta gama de cosas que han ido pasando, ¿no? Y de la misma manera informan. Informan. A lo que sigue. Y también, pues, no solamente es contexto, pero también es una... ¿Cómo decirlo? Porque cuando hacemos este tipo de grabaciones, yo siento que es en sí algo... O sea, esto no es el contexto A, esto va a necesitar luego contexto para. Porque ya existe por sí mismo. O sea, es como la magia de poner o de hacer, pues. Que en el proceso de lograr se siente como si fuese como efímero o fugaz, pero ya que termina, ya que concluye, toma una como característica cristalina, ya es más... Es curioso, pero siento que ese es como el efecto del tiempo sobre las cosas. Es así también como alguien que hace un graffiti en la pared termina siendo relevante para una generación entera, ¿no? Sí, claro. Y acá es importante que haya un registro de eso. Justamente. Y además, sobre todo, la cuestión del diálogo, de poder desarrollar la idea. Es que no hay ideas malas, güey. Sí. Yo no creo. Sí, no. ¿Funcionan para algo o no funcionan? Exactamente. Algo Exactamente. Oye, Rol, pues muy chido, güey. Sí, chido. Sí, bueno. Chido. Pues, Lato, bienvenido cuando quieras. Estaré chido luego que le caigas de nuevo para... A mí me interesaría bastante explorar más la idea esta del absurdo contigo. Claro. Siento que ahí hay bastante, güey. Sí, yo creo que hay un buen de cosas. Sí, he estado revisando a Sloterdijk sobre el cinismo y me parece así como que cada cosa que es absurda a nivel histórico y de que, órale, y tuvo una función política para esto. Exacto. Bueno, es que los memes, o sea, no se pone más absurdo que eso. Y luego más cuando ves que puedes ganar la gobernatura, la presidencia con memes. Sí, ¿sabes? Todas las páginas que tienen recursos de gobierno que han estado para divulgar ciertos memes y ciertos temas, ¿no? Está interesante. Está bien fuerte, güey. Pues muy bien, entonces estamos para la que sigue. Ya saben, aquí Armario Media,
Yo soy Ricardo Andrés. Andrés, Cami, ya saben. Hasta la que sigue. Y bueno, con nosotros Raúl de nuevo. Y... ¿Qué más? Cuídense mucho. Sobres para ponernos Sale, más pues. locos con madre. Hasta la próxima, raza. Cuídense.